Muchas gracias también a Juan Sebastián Roldán por haber aceptado este debate. Queremos informarles que este debate va a ser transmitido por Facebook y nos pueden encontrar en 4 Pelagatos. También nos pueden seguir en Twitter en @4pelagatos4 y también pueden unirse a la discusión para las personas que están aquí, los que nos ven, por usando el hashtag debates4pelagatos. Este debate lo hemos planteado un poco en forma diferente porque vamos a hacer una entrevista, Martín y yo, a Juan Sebastián Roldán, y luego vamos a dar paso también a las preguntas de ustedes, como hemos prometido hacerlo, así que les vamos a rogar que por favor utilicen una hoja que tienen nuestras asistentes, en la cual ustedes pueden poner, si lo desean, el nombre, el correo, el teléfono, esto a fin de que les hagamos llegar información, que les hagamos llegar también nuestro boletín dominical, y luego tienen para escribir acá la pregunta. Les rogamos escribirlo de forma clara para poder ir rápido en las preguntas, y esto habrá una parte importante, quizá la mitad del mismo debate, que van a participar ustedes directamente con sus preguntas. La forma que haremos este debate es sencilla. Vamos a tener preguntas a Juan Sebastián. En esa parte no va a haber tiempo. Vamos a medir como en una charla, en un debate, lo que cuando él termine o cuando necesitemos hacer una precisión, lo vamos evidentemente a interrumpir. Esto hace parte del debate, no lo vayan a ver como una excesiva confrontación o temas ofensivos, sino simplemente va a ser parte de la dinámica, y luego habrá, para las respuestas que él dará a las preguntas que ustedes le formularán, habrá un tiempo que se fichará de manera a que podamos hacer el mayor número de preguntas. En este momento vamos a ir a un video para dar inicio al debate, un video que hemos hecho a fin de situar en qué contexto y por qué estamos citando este debate. Creo que no alcanzaría el gobierno a apoyar todos los actos de corrupción que hay. Ahora sabemos que no solo se gastó en demasía, sino que lo empeoraron. Pues, como se decía en economía con la desastre. Nuestra crisis es porque el autoritarismo generó la creencia de que se podía hacer con el país lo que les daba la gana. Están bajo consideración y generan dudas si es que, aparte de ser cargos con la realidad, se va a poder reparar la situación económica. A mí me parece que es un esbozo el plan. La reforma ratifica un esquema de manejo fiscal que de mucho endeudamiento para sostener un gasto excesivo. En febrero en la consulta popular dijimos no a la minería y no a la explotación del Yasuní el 70%, y sin embargo son necios y otra vez pretenden meter las cuchillas a la Pachamama. Y ahora se trata de establecer responsabilidades, han iniciado investigaciones y con todo el respeto lo que queda queda esa percepción de que hay este pase de bolita en responsabilidades. Todas estas alertas
nunca fueron reportados a nadie. Ecuatorianos, ecuatorianas, nos engañaron. Lo que llama la atención es que el grillete fue encontrado intacto y sin alteraciones visibles. Es por eso que se sospecha de la existencia de una cadena de complicidad. Si entras a la política es para hacer olas de las buenas, ¿no? Para inspirarle al país, para liderarle, para explicar por dónde vamos a ir a caminar y hacia dónde queremos ir. Noches, ¿me escuchan? Sí, ¿no es cierto? Buenas noches con todos, gracias por venir, Juan Sebastián, gracias por haber venido. Yo quería arrancar con el tema del presidente, cómo trabaja el presidente, cómo coordina el gobierno. Y quería arrancar con una pregunta básica, ¿cuántas horas al día trabaja el señor presidente? Mucho, el presidente Moreno trabaja, ¿qué serán? 18, 20 horas. Duerme poco, en la madrugada tipo 4 o 5 de la mañana estamos en contacto para arrancar el día. Presencialmente tenemos entre 8 y 9 reuniones diarias. Yo hoy día que soy parte del gobierno, como la mayoría de ustedes saben, primero buenas noches, gracias por haber venido. Es un placer estar con ustedes. Siempre que les leo a los pelagatos tengo la ilusión de conocer a los 4, pero nunca se dejan ver enteros, ¿no? Siempre terminan viniendo de 2 en 2. Cuando el presidente Moreno ganó, yo no era parte del gobierno y veía esas dudas que tenía alguna gente de su posibilidad de trabajar por la discapacidad que tiene el presidente. Y ahora que trabajo con él veo que precisamente es esa condición de discapacidad la que hace que empuje con el doble de fuerza que la mayoría de nosotros. Y ahora, es pero uno tú de los dices que placeres trabaja tenemos. 18 horas. En realidad, ¿cuántas horas está presente él en Carondelet? 6, 7 horas. Y cuando no está presente, Por ¿cómo teléfono trabaja? todo. Trabajamos mucho por teléfono. Hacemos muchas conferencias utilizando los mecanismos tecnológicos que hoy día nos presenta la modernidad, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones en Carondelet? Ese es un tema que todavía no se conoce. El presidente toma las decisiones. ¿Siempre? Siempre. Podemos nosotros sugerirle temas, tienen distintos grupos de confianza para los distintos temas que se debaten, pero el presidente toma todas las decisiones, claro. Ahora, si no está el presidente presente, ¿a quién consultan? ¿Cómo? Al presidente. Cuando está el presidente, las decisiones importantes pasan siempre por él. ¿Las decisiones económicas también? Todas. Ahora, eso significa que entonces hablemos de un anillo, del primer anillo de la gente más cercana. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? No es un grupo pequeño, más bien el presidente suele escuchar mucho. Nosotros tenemos una mesa chica, que es el espacio con el que el presidente debate los temas más importantes, y a esa mesa chica va adhiriendo distintos ministros cuando son temáticas distintas. ¿Quién conforma la mesa chica? Son alrededor de 7 personas. ¿Quiénes son? Paul Granda, María Paula Romo, Richard Martínez, José Augusto Briones, Eduardo Jurado, Santiago Cuesta, Andrés Michelena y yo. Has mencionado a Santiago Cuesta, que es el tema caliente ahora en el gobierno. ¿Es el hombre más fuerte del gobierno él? No sé quién sea el hombre más fuerte. El hombre más fuerte es el presidente Moreno. Tiene después bastantes personas que le siguen. La vicepresidenta Vicuña, me imagino. Elizabeth Cabeza es la presidenta de la Asamblea. No, pero es que es curioso porque antes Julio César Trujillo, el presidente del Consejo de Participación. vicepresidenta como parte de ella la es mesa parte, chica. lo que pasa es que ella no es de la mesa chica, es la vicepresidenta y es parte de todas las discusiones. No la nombraste, quiere decir porque ella es la vicepresidenta, y ella está más allá de todos nosotros. Y supongo que Trujillo no es el hombre más fuerte del gobierno, porque no es parte del gobierno. Eso espero. Del Estado, digamos. Ahora, cuando dices que no sabes quién es el hombre más fuerte, sí sabes, el presidente, después de él debe haber un coordinador, o justamente ahí empieza la descoordinación del gobierno. No se trata de descoordinación, se trata de que es un trabajo colectivo, las personas tenemos distintas responsabilidades. En la política, Paul Granda, el secretario general es Eduardo Jurado, en los temas de interior, María Paula, es decir, no se trata de una persona que coordina todo lo que se hace, ¿no? En todos los gobiernos siempre hay un secretario general de la administración. Eso es Eduardo que Jurado. Es la persona, esa persona tiene en este momento el mando, tiene la autoridad, tiene la coordinación, tiene la administración del gabinete. De los temas de la gestión del gobierno y del gabinete, sí. Entonces, ¿qué hace Cuesta? Cuesta es consejero del presidente, hoy día está trabajando en los temas de modernización,
es una de las personas que está preocupada por los temas de empresas públicas, que es un gobierno paralelo. ¿Cómo puede encargarse de eso alguien que no tiene responsabilidades administrativas? Él es un consejero, no es un ministro, no es un subsecretario. ¿Cómo se le puede encargar de eso? Responder administrativamente por eso. El presidente lo que hace con Santiago es delegarle temas específicos. Ustedes tienen que entender que después de 10 años del correísmo, parte de lo que hay que hacer todo el tiempo es dilucidar qué mismo pasa en distintos lugares, porque con un estado tan grande, eran 47 ministerios, empresas públicas de enorme tamaño y muy diversa índole. Entonces necesita personas que le ayuden a estar donde posiblemente no puede estar él todo el tiempo, y Santiago es una de las personas que le ayuda con eso. Pero no me ha respondido a la pregunta, ¿cómo es posible que alguien que no tiene responsabilidades administrativas esté hecho cargo de eso? Es que él no toma decisiones administrativas. Él Pero toma información, consulta con el presidente y a partir de eso la persona responsable administrativamente toma las decisiones. Sí, pero se dice en la administración que es una persona, primero, que tiene unos modales que no calzan mucho con la urbanidad de Carreño y que enseguida es una persona que definitivamente está ahí porque causa cierto pánico a los funcionarios que eventualmente no quisieran ir en la línea del gobierno. Entonces, ¿es esto así? Se dicen muchas cosas. Creo que sería interesante que le inviten ustedes a Santiago para que les responda. Santiago al respecto, no sabía que íbamos a dedicar tanto tiempo a Santiago específicamente. A ver, pero ¿cuál es la respuesta tuya? Es decir, ¿es así de lo que se dice? Precisamente se trata de… Yo creo que hay distintas personas que cumplen distintas funciones y creo que en el caso de Santiago está cumpliendo una función que para el presidente es importante. A él Fernando Villavicencio lo ha calificado como el lobista de Enrique Cadena. Villavicencio sostiene que el mismo presidente le contó que Cuesta le llevó a Enrique Cadena a Ginebra, donde él le ofreció financiar los proyectos de vivienda popular y que él no le aceptó. Es decir, Cuesta es un lobista de Cadena. También acordémonos del tema de Paul Manafort. Fue él el que le llevó hasta Carondelet, bueno, no a Carondelet, pero a entrevistarse con Moreno. Estamos hablando de un lobista dentro del gobierno. Primero, lo que dice Villavicencio con respecto a Cadena es mentira, eso nunca se dio. No, lo he escuchado de boca del presidente Moreno, no le conoce al señor Cadena, eso no es verdad. En segundo lugar, Santiago no es lobista, porque Santiago trabaja en el gobierno. Y en tercer lugar, me parece que tenemos tantos temas de que hablar de Santiago Cuesta. No, es importante porque, a ver, si Santiago Cuesta, hay unas acusaciones que hay contra Santiago Cuesta. La pregunta aquí es, ¿ustedes tienen en cuenta esas investigaciones? ¿Han cotejado esas investigaciones? ¿Saben quién está trabajando en el gobierno con ustedes? El presidente ha investigado de sobra y ha demostrado de sobra que cuando hay investigaciones y denuncias graves las coteja y cuando tiene que tomar decisiones las toma. Es fundamental saber que así ha sido y hay ejemplos concretos de personas que han salido del gobierno precisamente por ese tipo de temas. Entonces creo que la palabra aquí, mi palabra sobra, las acciones del presidente son las que mandan. No, el presidente dice que es amigo de él. Una cosa es ser amigo y otra cosa es tener a una persona que en su actividad privada puede ser lo que quiera, pero aquí estaríamos hablando de un lobista dentro del gabinete y a cargo ahorita de concesionar las empresas públicas, lo cual sería muy grave si es cierto. Por eso sigues repitiendo que es un lobista y yo digo que no es un lobista porque una persona que trabaja dentro del gobierno no hace lobbying, hace gestión política. Gestión política, trabaja en la gestión, maneja ciertos temas de las empresas públicas. Hablando de las empresas públicas, Juan Sebastián, está el tema de TAME, que también está encargado del señor Cuesta. Está el tema de TAME, una empresa con unas pérdidas gigantes, con una serie de huecos administrativos. Hay un informe de Contraloría reciente que dice que todas las administraciones anteriores ni siquiera se molestaron en dar información. Sin embargo, por decisión del gobierno a esa empresa se le ha dado $50 millones de crédito. No se ha solucionado el tema de TAME y se le sigue dando plata. TAME, como muchas otras empresas públicas, acarreaba problemas muy serios económicos. Con TAME específicamente el problema es que ni siquiera había pagado puntualmente la manutención de muchos de sus aviones. Cuando llegamos nosotros al gobierno, de 14 aviones, 7 estaban volando. Los otros 7, por los que el Ecuador estaba pagando un leasing permanentemente, no podían volar. Y si es que no se le metía dinero, ni siquiera se podían reparar esos aviones para devolverlos.
Como ustedes saben, se están devolviendo algunos de esos aviones, se han cerrado algunas de las rutas, se está intentando sanear y se va a hacer una evaluación ahora a finales de noviembre de todas las empresas públicas y específicamente de TAME para decidir qué camino deben tomar cada una de ellas y TAME específicamente. Ahora, es que el tema de TAME salta porque el tema de TAME está dentro de las empresas públicas que el señor Santiago Cuesta ha dicho que van a concesionar. Cuando se le pregunta y se le cuestiona, como lo hizo Diego Ordóñez en Cuatro Pelagatos, al señor cuáles son los mecanismos, cuáles son los tiempos, los cronogramas, cómo lo van a hacer en las empresas, el señor nos invita personalmente a la oficina a contarnos y a explicarnos, lo cual es gentil de su parte, pero esto tendría que ser público. No sé si tú estás de acuerdo en que un tema tan delicado de concesión de empresas públicas, el gobierno tendría que decir, no en una oficina a la persona que le critica, sino públicamente, ¿cómo lo van a hacer? ¿Estás tú de acuerdo? Así va a ser cuando específicamente se tomen las decisiones particulares sobre cada empresa después de lo que les acabo de decir, la evaluación de finales de noviembre. Juan Sebastián, entonces, si Cuesta no es tan poderoso como se lo pintan, cuéntanos un poco qué es lo que tú haces con el presidente. ¿Tú qué consejos le das? ¿Eres su vocero? ¿Cuál es tu papel ahí? Yo aprendo más que aconsejo, la verdad. Pero yo creo que no te pagamos el sueldo para que aprendas, sino para que… Qué suerte la mía, ¿no? Después de la formación de todo este tiempo, lo que hago es aprender. Claro, el sector público es un espacio tan grande que lo primero que hago es aprender. Y a partir de eso voy aconsejando lo que veo en el camino. Le aconsejo en temas políticos, le aconsejo en temas sociales. Trato de recabar de los distintos espacios de la sociedad información para poder plantearlos dentro del gobierno. Ahora hay un tema justamente, da la impresión que algunos están aprendiendo entonces en el gobierno porque la coordinación del gobierno es un problema. La hemos visto, el tema con Fernando Alvarado, por ejemplo, ¿no es verdad? Fernando Alvarado se fue, como todo el mundo lo sabe, y lo que hicieron los ministros fue salir cada uno a salvar su responsabilidad. Incluso en el video estamos viendo al señor Granda, que tú dices que se encarga de la política. El señor Granda sale y dice con aire absolutamente de resignación, nos engañaron ecuatorianos, nos engañaron. Bueno, o sea, si hay una persona tan ingenua en el gobierno, entre aprendices y ingenuos, o sea, la pregunta aquí es, ¿quién coordina, Juan Sebastián? Tú decías, hay mucha gente o alguna gente alrededor del presidente, pero ¿quién coordina eso? Pues si no es el señor Jurado, ¿quién es el que coordina la política pública para que ésta opere y que no ocurran casos como el que ocurrió con el señor Fernando Alvarado? Como te dije hace un momento, Eduardo Jurado es el responsable de la gestión, es el gerente del gobierno. Cada una de las áreas, están divididas 6 áreas en el gobierno, son coordinadas por distintos ministros, el área social, el área productiva, el área de interior y defensa, por ejemplo, en el área de defensa y seguridad es Osvaldo Jarrín, en el área social es Raúl Ledesma. Son personas que se encargan de la gestión y de cómo funciona cada uno de los temas que van manejándose un gobierno que abarca tan diversos y amplios elementos que los ecuatorianos viven y sienten todos los días. Sí, pero tú sabes… Solamente me gustaría puntualizar lo de Fernando Alvarado. Se repiten muchas cosas todo el tiempo, ¿no es cierto? En el video, por ejemplo, me parecía gracioso que ponen a María Paula en un lugar y a la periodista haciendo una pregunta sin permitirle responder. Aquí nadie se echó la pelotita. El tema de Alvarado fue un problema de diversas responsabilidades, una de ellas nuestra, sin duda ninguna. Sin embargo, el otro día en una entrevista con Carlos Vera en la televisión, Carlos Vera decía María Paula tenía que haber estado siguiendo a Alvarado. Si estamos en un Estado de Derecho y me gustaría entrar de fondo a los temas de cambio de este gobierno y a lo que planteaban en el video, no es que la ministra del Interior puede decidir a quién le sigue. Ella necesita que un juez se lo autorice y un fiscal le solicite al juez. ¿Cuál fue el problema aquí específicamente? Y es importante ponerlo, es que el Procurador General del Estado, 1 mes y medio antes, le pide al fiscal cambiar las medidas cautelares, el fiscal no lo solicita y no se le podía seguir. Pero tanto, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Y la dejo claro, el Ministerio de Justicia tenía que haber monitoreado cuidadosamente el grillete. No lo hizo, y el señor Granda renunció al Ministerio de Justicia encargado, pero no se fue del gobierno. Si es inepto el señor para una tarea, tantos echaron la la pelotita que terminaron siendo funcionarios de segunda línea los que salieron, y el señor Granda, como decía José,
se quedó en el Ministerio de Justicia. Creo que es importante explicar donde Paul dice nos engañaron, ¿no es cierto? El ministro, como ustedes saben, no está en todos los temas de la gestión y específicamente el tema de los grilletes se maneja en el EQ 911 y en el EQ 911 hay una persona que está monitoreando, son 7 personas que monitorean todos los grilletes. Cuando hay un desperfecto, permíteme terminar de explicar porque si no, no se va a comprender. Sí, pero el tema, cuando hay un desperfecto… El tema que estamos reclamando es… Solo permíteme explicar porque de otra manera nos quedamos con tu criterio de que había que sacarle al uno o hay un lobista. Esa persona tenía que haber reportado. Las personas que manejaban lo de Alvarado nunca lo reportaron. Si no te reportan que hay un problema con los grilletes, ¿cómo te puedes imaginar que se lo puedes sacar? Entonces, eso se toma en cuenta el rato que Paul no solamente es que se lo separa, es que piden una investigación de 48 funcionarios en Fiscalía porque presumimos que pueden tener participación en la fuga de Alvarado. Sí, pero el tema aquí es de responsabilidad política. Con el correísmo lo que aprendimos es que los ministros y los funcionarios no tienen responsabilidad política, le echan la culpa a otro. Y cuando Paul Granda sale y dice que ha despedido a la viceministra o a una subsecretaria, pero él sigue en el cargo, o sea, toca recordarle públicamente que tal vez él era el que tenía que haber renunciado. Y toca también recordar que estuvo encargado del ministerio 6 semanas para una transición para disolver ese ministerio, es decir, la responsabilidad política de Paul es de la Secretaría de la Política. Déjame discrepar contigo en el tema de que lo importante ahí es que se necesitaba una orden de un juez para seguir a Alvarado. Me parece a mí que por sentido común, por un tema público y un tema de Estado, era absolutamente lógico que se le eche un ojito al señor Alvarado. No necesariamente tenía que habérsele intervenido los teléfonos, etcétera, cosas que necesitan permisos de un pedido de un juez. Es por sentido común, había que echarle un ojo a una persona que es todo un emblema de la corrupción y del manejo correísta. Creo que uno de los elementos de diferencia de nuestro gobierno con el anterior es que nosotros no utilizamos las herramientas del gobierno anterior, Martín. El gobierno correísta por sentido común te revisaba a ti y a mí, por sentido común. Aquí se necesita una orden del juez. Si no cumplimos la norma y actuamos por el criterio de político de turno, estamos planchados. Somos un símbolo de la corrupción correísta. Y tampoco yo. No, y tú Sin tampoco. embargo, eso lo hacía el correísmo y nosotros creemos que para poder hacerlo se necesita una orden del juez. Es lo que dice la ley, no lo que nosotros queremos. Ok, ahora nos quedamos entonces en que no hay en la parte del gobierno conciencia de que hay una descoordinación en la gestión política. Yo discrepo contigo, yo creo que puede haber problemas, creo que el tema de Alvarado fue muy grave para nosotros, con graves responsabilidades no solo políticas, sino posiblemente penales. Sin embargo, creo que muchos de los temas se han manejado bastante mejor de lo que nadie se podía imaginar. Te voy a poner unos ejemplos más de descoordinación o aparente descoordinación. Uno fue el caso del secuestro y muerte de los periodistas del Comercio, que luego de que ocurrió esto, la cantidad de versiones eran tantas como la cantidad de funcionarios que intervenían. ¿A qué te refieres con descoordinación en ese caso? Que la versión oficial nunca fue casi la misma, hubo muchos tropiezos, problemas al momento de anunciar la noticia y de informar el tema. Ese es uno de los ejemplos que te iba a poner. El otro ejemplo que te iba a poner es el de la asamblea, ¿no? ¿Cuántas veces? Son 32 veces, estuve chequeando, 32 ocasiones que se pidió cambiar el orden del día en la asamblea por pedidos de la oposición y que la bancada de ustedes no dieron paso. Eso creo que también es un ejemplo de descoordinación. Me parece que estamos comparando manzanas con peras, es decir, que cómo funciona el funcionamiento legislativo de la asamblea con el tema lamentabilísimo del secuestro, con lo de Alvarado. No, estoy diciendo que son ejemplos que hablan de descoordinación del gobierno, de una descoordinación política. Yo creo que podemos confundir de nuevo lo que significa vivir en democracia, vivir dentro de la norma, vivir dentro de la ley, con lo que pasaba en el correísmo. Y claro, no había ninguna descoordinación. El otro día cuando conversábamos al respecto de la entrevista, yo les decía que creo que es fundamental discutir cómo funciona la legislación y qué mismo es la asamblea. Es decir, creo que el Ecuador se olvidó lo que es legislar. Y legislar significa que tú envías un proyecto de ley, o la asamblea envía un proyecto de ley, se debate el proyecto de ley. Si es que hay temas específicos que se tienen que discutir, se discute el orden en el que se discuten los proyectos o se incorporan proyectos. No creo que eso tenga que ver con descoordinación. Bueno, en este caso no estaba hablando yo de legislación, estaba hablando de coordinación sobre resoluciones, pero bueno. Vamos al tema de, sí hay una descoordinación y hay una falta de gestión política, Juan Sebastián, cuando hay en la asamblea
32 veces cambio de orden del día, negado porque el grupo supuesto que hace de la bancada del gobierno no trabaja con el gobierno. Entonces hay una descoordinación, no estamos hablando de manos alzadas, no estamos volviendo al correísmo en ese punto. Ahora, déjame pasar, si te parece, al tema del gobierno. Lo que hemos visto y lo que hemos analizado es que hay una suerte de crisis de identidad en el gobierno. No se sabe exactamente este gobierno qué es. ¿Es un gobierno de transición? ¿Es un gobierno de partido? ¿Es un gobierno que quiere reelegirse? ¿Es un gobierno que pauta algún acuerdo común nacional? ¿Qué es el gobierno? Para ti, ¿qué es el gobierno? En algún momento con el gobierno, justamente con ustedes, hablamos de transición y ustedes decían que querían ponerle un plus, algo que definitivamente singularizara al gobierno de ustedes. Bueno, parecía que el tema de la transición era bastante, un trabajo enorme, pasar del autoritarismo a la democracia, al equilibrio de poderes, pero no parece que ese sea el único objetivo. Entonces, ¿qué mismo es este gobierno? ¿Es un gobierno de transición? ¿Qué es? Este es un gobierno que ha logrado hacer lo que nadie se imaginaría que se podría hacer en el Ecuador en tan poco tiempo, en primer lugar. Es decir, más allá de pensar a dónde vamos, creo que hay que pensar dónde estamos y dónde estuvimos. No, pero es decir, lo que ha logrado este gobierno en términos políticos es impensable. Las libertades, la apertura, la paz, la certeza de instituciones abiertas e instituciones amplias, instituciones independientes, era imposible de pensar. En el área económica, el gobierno ha transparentado lo que el gobierno anterior tenía tapado y nadie más lo habría podido hacer. En el área de relaciones internacionales, este es un gobierno que ha vuelto lógicas las relaciones internacionales, acercándonos a nuestros aliados naturales, vinculándonos a la Alianza del Pacífico, rompiendo con políticas que para nosotros son intolerables como las de Venezuela y Nicaragua, saliendo del ALBA. En términos de corrupción, este es un gobierno que tiene a su vicepresidente en la cárcel, al ex vicepresidente, y simplemente con haber abierto a la independencia de poderes y que los fiscales y los jueces hagan lo que tenían que hacer. 23 exministros de Correa con indicios de responsabilidad penal. Bueno, pero eso... Y este es un gobierno que en términos de paz y diálogo hizo una propuesta de cambio de la ley de comunicación, no hay sanciones a los periodistas, como hoy mismo hay protestas en la calle y las cosas se trabajan racionalmente. Bueno, pero ya, es decir, el cambio es total, ¿no? Pero a ver, un tema es volver a la normalidad. Tú estás diciendo que hay una enorme proeza en volver a la normalidad. Sí, el correísmo no era la normalidad, estamos volviendo a la normalidad. El tema del país no es hacerle loas al presidente porque volvimos a la normalidad, sino preguntarle al presidente, y ahora, ¿para dónde vamos? ¿Qué es este gobierno? Por eso reitero mi pregunta, ¿este gobierno qué es exactamente? Sobre la base de las 5 áreas que te acabo de plantear es donde vamos a caminar. Este es un gobierno que ha reconstruido y va a seguir reconstruyendo no lo normal, porque en este país tampoco es que antes teníamos instituciones independientes, y eso hay que decirlo, ¿no es cierto? No volvemos a la normalidad. ¿Qué gobierno antes, para nombrar funcionarios, buscó a gente como Trujillo, buscó a gente como Macas, buscó a gente como Dávila? Gente que no tiene nada que ver con el gobierno, gente totalmente independiente, y los resultados están a la vista, ¿no es cierto? Ese es el mito de Correa, o sea que aquí no pasaba nada bueno antes de que llegaran al gobierno. Es que no voy a eso, no es que nada bueno. A ver, José, te estás yendo de decir que volvemos de la normalidad a nada bueno. Yo no estoy diciendo esto, estoy diciendo que nosotros hemos logrado hacer lo que poca gente se imaginó, y nuestra intención es hacer lo mismo que hicimos en el campo político con la economía, hacer lo mismo con las relaciones internacionales, vincularnos comercialmente al mundo, pero eso es un camino que tiene que tomar el tiempo que el mundo nos permite tomar. También el problema es que el Ecuador le tiró la puerta en la cara a todos los países los que estamos rodeados. Entonces hoy día hay que reconstruir la confianza, hay que darle fuerza a los ecuatorianos, hay que darles la certeza de que vamos a salir adelante después de una situación no solo políticamente compleja, sino económicamente compleja. Bueno, pero a ver, cojamos el tema de la economía, ¿no? En el tema de la economía no hay certezas, no hay certezas. Todos los análisis, porque el riesgo país está alto, porque el presupuesto del 2019 está desfinanciado, porque ustedes mismos, el gobierno va ahorita a buscar otros créditos en China, porque se requiere una enorme cantidad de dinero porque no se ha hecho la tarea como debía hacerse. Entonces, la pregunta ahí es, cuando tú dices, el gobierno está haciendo lo de los 5 ejes, bueno, ¿en dónde pondrías tú el acento? Políticamente, ¿este gobierno qué es? No, pero regreso a la economía, porque
planteas que no hay certezas, hablemos de certezas. El gobierno tiene metas concretas con respecto al déficit. El gobierno ha tratado y ha solucionado parte de los subsidios y vamos a seguirlos discutiendo. Eso ha significado ahorros de más de 140 millones de dólares para el erario nacional en un año. El gobierno ha tomado un camino de discusión con las distintas instituciones multilaterales para buscar mejores condiciones de endeudamiento. El gobierno está discutiendo con la China el endeudamiento anterior y buscando mejorar las circunstancias de endeudamiento. El gobierno tiene un ministro de Economía que está planteando elementos en el presupuesto general del Estado y discutiéndolos como tiene que ser con las distintas áreas de la economía. Es decir, no creo que podemos categorizar y dejar las cosas botadas. No hay certezas en la economía. Permíteme discrepar contigo. Este gobierno es un gobierno que sí, es un gobierno de izquierda, es un gobierno que es pragmático, es un gobierno que entiende por izquierda que nosotros tenemos que preocuparnos principalmente por los más necesitados. Es un gobierno de diálogo y es un gobierno profundamente democrático. Tú dices, no tiene signo, creo que las acciones que nosotros hemos tomado hablan por nosotros. ¿A qué, cuando dices es un gobierno de izquierda, qué es ser de izquierda? Es tener claridad de que sí hay una opción preferencial por los más necesitados, por ponerlo sencillo. O mantener el Estado obeso, como sigue siendo. No, eso no es ser de izquierda, eso, ¿No? eso es ser incompetente. ¿Eso lo hace la izquierda o lo hace la derecha? Pero nosotros lo que creemos que pero tenemos el Estado que tener, sigue siendo obeso, o sea, son incompetentes. Sí, lo que nosotros hemos hecho es ir depurando ese Estado también. Es importante que se reconozca y se vea qué es lo que hemos hecho, de 47 ministerios a 20. El año pasado separadas alrededor de 20.000 personas del Estado. Sí, pero 20.000 personas, se dice pero fácil. pero la masa salarial sigue creciendo, el gasto público Lo que no ha pasa es bajado. que hablemos de masa salarial nuevamente. La O sea, discusión no es solo mirar los números, ¿no es cierto? Es quién salió sí, y es quién mirar se, los no, permítame, números, Juan quién Sebastián. salió y quién se incorporó. ¿Quién se la- incorporó? La masa gente del pública en el hospital de Monte Sinaí. La masa pública en el presupuesto del 2019 va a crecer de 4.7%. Perfecto. Entonces, permíteme, hay dinero. Permíteme explicarte, ¿no es cierto? ¿Quiénes salieron? Salieron las personas que estaban duplicando labores en distintos ministerios. Las personas que no estaban brindando servicios, las personas que no estaban trabajando en cumplir con la gente en términos sociales. ¿Quiénes se incorporaron? Médicos. Se abrió el hospital de Monte Sinaí. Se necesitaban 3.000 médicos. Se abrió el hospital de Puerto Viejo. Se necesitaban 3.000 médicos. Se abrió el programa Todos ABC, que incorpora a las más de, bueno, nuestra intención es incorporar en este año a 200.000 personas que eran analfabetas. En el Ecuador, 5 millones de ecuatorianos eran analfabetos. ¿Cómo logras que esas personas dejen de ser analfabetas? Con profesores. Pero Se ¿dónde incorporaron está la- profesores y médicos. Claro, ¿y dónde sale la plata? De la deuda. No, sacando otra gente. Cientos, José, te estoy diciendo, estamos sacando una gente y poniendo otra gente. Pero parecería que no han sacado, porque las cifras, los números siguen siendo más o menos iguales. Te voy a poner un ejemplo. Las Emplades, que era el signo de cómo funciona un gobierno de izquierda, como tú dices, ¿no es cierto? La economía central planificada tiene a 753 funcionarios. ¿Qué están haciendo esa gente? ¿Es eso ser competente, como dices? Nuevamente, la planificación no es de izquierda, ¿no es cierto? La planificación es lógica. La centralizada, no es de sí. izquierda. No, la planificación en general es necesaria en el gobierno, en la empresa, en la vida. Eso es de las Emplades. Las Emplades, por ejemplo, maneja los comités de deuda. Las Emplades monitorea que se estén cumpliendo las cosas que están planificadas. Las Emplades maneja temas tan delicados como los elementos vinculados al cuidado de que los elementos ambientales se transversalicen, no solamente a partir de los criterios del Ministerio de Ambiente. Es decir, sí, parece que son muchas personas, pero si estás hablando de que se manejan 31.000 millones de dólares, 700 personas no parecerían tantas, Martín. La vicepresidencia es más grande la de ahora que la del 2014. No conozco los datos específicos de cada ministerio, estaré encantado de cotejarlos y luego responder. La señora recibió la vicepresidencia con 162 empleados, ahora son 195. ¿Qué hace la vicepresidencia? Habrá De eso vamos que a hablar. preguntarles específicamente De a la eso vamos a vicepresidenta. hablar, pero ¿qué hace? Ahí están los datos también, Juan Bueno, pero Sebastián. hay una preguntita que creo que se pasó cuando estábamos hablando sobre la identidad del gobierno. ¿El presidente Moreno ha pensado en la reelección? ¿Ustedes han pensado en la reelección de Moreno? Habemos algunas personas cerca del presidente que creemos que se debería reelegir. Él no lo piensa y no lo acepta. Entonces significa que ahí me das paso a otro tema, que es sobre el tema del supuesto acuerdo nacional. Vamos a ver, los Pelagatos pedimos desde que llegó el presidente Moreno, viendo la institucionalidad, viendo el estado de la economía, viendo las necesidades del país,
pedimos que hubiese un acuerdo nacional mínimo sobre unos puntos. Se ha pasado 18 meses, no ha habido ninguna respuesta del gobierno, da la impresión de que el gobierno está tranquilo con las coaliciones que tiene, con las alianzas que supuestamente tiene. La pregunta aquí es, ¿va a haber un acuerdo nacional mínimo? Repito, José, y regreso a lo anterior. Sí, voy a responder tu pregunta con respecto al futuro, pero tú dices, no se han topado los temas. A ver, no es que no se han topado los temas. ¿Qué es lo que demandaban los ecuatorianos cuando se eligió al presidente Moreno? Un país más democrático, un país de paz, un país más libre, una economía al menos más transparente, relaciones internacionales que nos beneficien a todos. Y ustedes tendrán que reconocer que de donde estuvimos a donde estamos hay un campo muy grande. ¿Qué es lo que nos reconocemos en el video, ¿Qué nos corresponde hacer hoy? Hoy nos corresponde y lo vamos a hacer. Vamos a convocar un gran diálogo nacional para fijar los 5 o 6 elementos que nos juntan a todos. Y es un diálogo que no solamente pensamos proyectarlo de aquí a 3 años, sino un diálogo que se proyecte a dónde queremos llegar como Ecuador de aquí a 10, a 15, a 20 años. Ojalá supiéramos que vamos a hacer los 2 años y medio que le quedan al presidente. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es acordar con los ecuatorianos por qué esos 2 años y medio tienen que tomarse ciertas decisiones que nos lleven hacia el futuro. Bueno, pero concretemos un poquito, ¿cuándo se hace el anuncio? ¿Para dónde vamos? Se está depurando cuáles van a ser las instituciones que van a colaborar con nosotros internacionalmente para hacer análisis prospectivos, quiénes son las personas que deberían conformar ese diálogo. Estamos en las conversaciones finales para poder plantear al Ecuador eso en las próximas semanas. Pero vayamos a tiempos. ¿Cuándo más o menos va a haber ese anuncio? En las próximas semanas más o menos. ¿Cuántas semanas más o menos? Unas próximas semanas más o menos. 2, 3 semanas, ¿cuántas semanas? 3, 2 semanas más o menos. ¿Por qué tanto misterio sobre esto? No, es que… porque yo no soy el que está llamado a anunciar el tema, lo va a anunciar las Emplades, lo va a anunciar la Secretaría de Comunicación y no me corresponde a mí saltarme las responsabilidades de quienes lo están planteando. Bueno, pero sí te corresponde ayudar a generar certezas en el país. Y sobre esa base estoy planteando por dónde va a ir el diálogo, no corresponde decir qué fecha, sino cuáles son los temas. No todavía, hablas de 6 puntos. ¿Cuáles son los 6 puntos del acuerdo? Vamos a hablar sobre cuál es el futuro económico y de prosperidad del Ecuador, cómo el Ecuador tiene que vincularse al mundo, cómo subsanamos la economía. ¿Me ibas a preguntar algo? No. Cómo nosotros manejamos los servicios sociales y cuáles nos corresponden manejar, cómo debemos manejar el tamaño del Estado y qué empresas deben sostenerse y cuáles no deben sostenerse, y cuál es el futuro de ciertos temas que los ecuatorianos tenemos como nuestros, pero que tenemos que ver si están funcionando o no, como los temas de los subsidios. Ahora, si entendí bien, tú dices, no quiero jugar sobre la semántica, pero dijiste cómo debemos manejar, o sea, no hay certeza, ustedes no van a proponer cómo manejar. Lo que pasa es que si vas a ir a un diálogo, nosotros haremos una propuesta y a partir del diálogo enriqueceremos ese diálogo con lo que vamos recogiendo de la gente. Ahora tú no quieres decir todavía quiénes van a ir a este diálogo, entonces ¿quiénes no van a ir? Yo creo que todos los ecuatorianos tienen que ir, incluidos los correístas, que son hoy día nuestros enemigos más abiertos. Ahora, veamos mecanismos, porque un diálogo es muy sencillo, que el presidente salga y diga, los invito a un diálogo, y a los 3 meses digan, nadie me respondió o no quisieron. A ver, ¿cuáles son los mecanismos del diálogo? Lo primero son planteamientos específicos de cómo nosotros estamos mirando ese futuro. Sobre esa base hay que plantear escenarios. Los diálogos que tienen futuro son los que plantean escenarios y preguntarnos qué pasa si nosotros, firmamos un acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Qué pasa si firmamos un acuerdo para pensar en el tema comercial, específicamente en las relaciones internacionales, con China? ¿Qué pasa si nosotros creamos una nueva organización política tipo UNASUR que defienda democracia y derechos humanos? Es decir, lo que hacemos es trazar una línea, nosotros como gobierno, ponerlo en discusión y plantear discusión de escenarios. Tú dices que este es un gobierno de izquierda, ¿qué tal si este consenso, esta consulta que ustedes van a hacer al país resulta que termina en unas propuestas que no son de la izquierda clásica? ¿Qué tal si dicen queremos un Estado chiquitico? ¿Qué tal si dicen queremos una flexibilización laboral drástica? ¿Pierde ahí entonces la identidad del gobierno? ¿Deja de ser un gobierno de izquierda? No, porque nosotros planteamos que la izquierda como criterio fundamental cree que los ciudadanos tienen la cabeza llena y si los ciudadanos y el diálogo devienen que nosotros no tenemos todas las respuestas y todos los elementos, pues ese será el camino que tomemos. Si uno propone un diálogo nacional y se dice de izquierda y quiere llegar a tener un acuerdo de izquierda o un acuerdo, o sea, hay una contradicción. Nadie ha dicho acuerdo de izquierda, hemos dicho acuerdo.
Bueno, pero... Y acuerdo significa que si tú invitas a personas de distintos criterios políticos y ellos enriquecen la discusión y después del diálogo ese grupo determina que el camino no es el camino que nosotros exclusivamente planteamos, gracias, entonces ese será el camino que nosotros sigamos. O sea, nadie va a estar excluido de ese diálogo, porque uno dialoga es con la gente que está en desacuerdo, no con los que están de acuerdo. Entonces, la oposición y toda va a estar incluida. Sí. Taxativamente, la van a llamar. La oposición, la van a invitar. Movimientos sociales, medios de comunicación, pero ciudadanos. Quiero decir, quisiera una respuesta taxativa. Sí, sí. El presidente va a salir a decir, Vamos Nebot te invito, Lazo te invito. Sí. Sí, gente de Correa te invito, claro. O sea, eso va a ser taxativo. Eso significa dialogar. Ahora, vamos a la forma de dialogar. Eso va a tener unas propuestas de ustedes y se proponen tener un cronograma, es decir, el diálogo tiene que estar acotado a 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque si no tenemos al presidente en el 21 diciendo que aquí está el acuerdo. Pero propuestas concretas, ¿cuánto tiempo cronograma van a concreto pasar y mientras dialogando? tanto vamos a estar gobernando en el tiempo que nos corresponda. ¿Cuánto tiempo van a estar dialogando? Es parte de lo que se está discutiendo, pero pensamos que es un diálogo que debería durar entre 3 y 5 meses. Mientras tanto, o sea, hay cosas más inmediatas, por ejemplo, las elecciones del 2019. ¿Qué va a hacer el gobierno en esas elecciones? ¿Van a participar? ¿Van a tener candidatos a las alcaldías, a los organismos seccionales o no? El partido Alianza País, del que el presidente es el presidente, van a tener candidatos en distintos lugares, van a tener alianzas en distintos lugares. El presidente sobre esa base decidirá cuáles son los elementos de apoyo que él planteará como presidente. Y también hay que ver qué pasa con la política y la economía nacional en tanto y en cuanto se decida cuánto se involucre el presidente en esas elecciones. O sea, ¿habrá un candidato, por ejemplo, para la alcaldía de Quito de Alianza País? Es País la que tiene que responder el tema. Yo no soy miembro de Alianza País. Sí, pero tú eres vocero del presidente, que a su vez es presidente. Soy vocero del presidente en el gobierno, no soy vocero del presidente sobre País. Ya, pero hay un tema. Si el presidente es parte de Alianza País y propone un diálogo nacional, ¿quién le va a creer? Y si participa en las elecciones del 19, ¿no es lógico que si el presidente cita un diálogo nacional, él tenga que decir que en el 19 él no mete las manos? Son cosas que hay que discutir. El presidente está pensando cuál es su participación, no solamente en las elecciones, sino su participación con el partido específicamente, con qué ciudades y sobre todo cómo nosotros llegamos en términos políticos y económicos, no a marzo, sino a diciembre, ¿no? Ya, pero ¿cuál es tu punto de vista sobre eso? Yo creo que tenemos que preocuparnos primero por el gobierno y luego de las elecciones. Sí, pero quiere decir que el gobierno no tendría que intervenir en las elecciones del 2019. Lo que pasa es que yo no puedo opinar sobre un partido del que no soy parte. Yo opino sobre el gobierno, creo que el gobierno tiene sus suficientes problemas y los suficientes desafíos como para desgastarse y complicarse en unas elecciones locales. ¿Y el presidente está considerando en ese caso desvincularse de Alianza País? El presidente está pensando cómo vincularse, por lo pronto es el presidente del partido y por lo pronto está apoyando a los candidatos de ¿Pero País. está pensando en desvincularse o no? Está valorando qué hacer en las próximas elecciones, sin embargo, hoy su decisión es ser parte de las elecciones como presidente de País. Eso significa también que pudiera haber, a partir del diálogo, una crisis ministerial. Se supone que un diálogo es para acordar y si hay un acuerdo tendrá que haber una crisis ministerial, ¿eso está previsto? Los ministros somos fusibles todo el tiempo. Si el presidente decide prescindir de uno o de otro, no solamente sobre el diálogo, sino sobre las competencias, lo hará, es lo que ha venido haciendo y imagino que seguirá haciendo en el Ahora, futuro. ¿tú crees que es todavía tiempo de tener un diálogo nacional? Es decir, yo reitero que los pelagatos, en lo que nos corresponde, siendo pelagatos, hemos pedido un diálogo desde que llegó el presidente, pasaron 18 meses. ¿Este rato va a ser creíble el gobierno pedir diálogo nacional cuando tiene gente en la calle? Justamente debe ser porque no conoce bien lo que están haciendo el gobierno, porque hay gente que está en la calle por el recorte presupuestario, por mil y un motivo. Entonces, el tema ahí es si ustedes consideran definitivamente que tiene que haber, primero, crisis y dos, si todavía es hora de hacer ese diálogo. Creo que lo primero era poner en orden el Ecuador, es lo que se ha hecho, y después de poner en orden el Ecuador se podía llamar un diálogo. No sé cuán creíble habría sido convocar un diálogo si el presidente Moreno no había roto con el correísmo, por ejemplo. Y romper con el correísmo, y romper con el correísmo no significa hoy rompo y mañana estoy, ¿no? Son temas que toman algo de tiempo, creo que se ha tomado el tiempo necesario y hoy es el momento correcto para el diálogo, sí. Tú has hecho mucho hincapié en esto de la ruptura con el correísmo. Tú dijiste que los enemigos básicamente de este gobierno son
son los correístas. Sin embargo, parece ser una estructura que se sigue teniendo, una estructura del Estado perfectamente correísta, donde todavía hay subsecretarios que trabajan para Correa. Hace poco hubo una reunión. ¿Hasta dónde, cómo va ese proceso de descorreización del que tanto han hablado? Yo creo que no deberíamos hablar de descorreización. Creo que eso es de nuevo entrar en la lógica de Correa. Creo que las personas que sirven en el gobierno tienen que servir al gobierno que está llevando el mando. Aquellas personas que hoy día son gobernadas o son planteadas como meros peones de ajedrez de Correa tienen que salir, y eso ha sido parte del trabajo difícil que hay que hacer. Fueron 10 años, incorporaron en esos 10 años a más de 200,000 personas, no estamos hablando de 14 subsecretarios, 200,000 burócratas en 10 años, y muchos de ellos son personas que quieren trabajar, que creen en Correa, que aún hoy aprecian a Correa, pero que quieren trabajar por el país y pueden trabajar. Eso no significa llegar a ser una limpia de correístas. En eso yo estoy en desacuerdo, en tanto y en cuanto no entorpezcan lo que quiera hacer el gobierno. Si entorpecen, tienen que irse, y es lo que ha pasado en este último tiempo. Bueno, le recuerdo a todos los amigos que nos siguen que este diálogo está siendo transmitido por Facebook, nos pueden seguir en 4 Pelagatos, y a nuestro equipo de apoyo, si por favor nos pudieran ir trayendo las preguntas, porque ya dentro de poco vamos a poner fin a la parte del debate nuestro con Juan Sebastián y daríamos paso a las preguntas del público. Ahora, ¿cuáles son los, si asalta una pregunta, asalta una duda de cuáles serían los gajes que el presidente este rato le da al país para que crea que un diálogo nacional no es la plataforma que él se está construyendo para quedarse en el o pretender quedarse en el 2021? Por eso, ¿cuáles serían las contrapartes del diálogo? Uno, por ejemplo, decir que efectivamente van a descorreizar, tú no lo llamas descorreizar, pero de alguna forma hay que llamarlo, a la administración. 2, ver qué hacen con la vicepresidenta, es decir, habría que mirar qué se hace. 3, habría que ver cuáles son los términos que hay con la China, es decir, algunos temas del correísmo que empezaron con el correísmo, y por ejemplo, no tendría el presidente que decir que él no va a ser candidato en el 2021. El presidente lo ha dicho varias veces, ¿no? Yo fui claro hace un momento, habemos algunas personas de adentro que creemos que se tienen que reelegir. Él ha dicho varias veces que no lo va a hacer. Es decir, no, aquí no hay discusión en mente. Ustedes me preguntaron, ¿algunos de ustedes plantean? Sí, algunos de nosotros sí planteamos. ¿Por qué ¿Él ha aceptado? Nunca. ¿Por qué crees que debe reelegirse? Porque creo que un periodo de 4 años es un periodo insuficiente. Creo que en 8 años el presidente le daría la vuelta a este país de verdad. Eso no significa que yo me quede. Yo todos los días me pregunto cuántos días más me quedan. Hacer política en este país es dificilísimo. De verdad que hoy día gobernar este país en las circunstancias en las que este país está es súper desgastante. Sin embargo, creo que el presidente ha demostrado la madurez, la serenidad, la astucia, la sabiduría que el Ecuador necesitaba para sacar este país adelante. Vamos a mirar un poco el tema de cómo ustedes han tratado, digamos, a los correístas. ¿Cuál ha sido? Primero trataron de premiarlos, ¿no? Recuerdo que incluso el señor Mera… Hace 8 años que no he premiado a un correísta. ¿Ustedes trataron de premiarlos? No entiendo bien eso. No, el gobierno, el presidente, tu presidente trató de premiarlos, por supuesto. Nuestro José. ¿Hay ejemplos? Mera, por ejemplo, se propuso para la embajada de Washington, la ayuda que le prestaron a la señora María Fernanda Espinosa. El señor Guillaume Melón fue enviado a Ginebra, es decir, el señor terminó renunciando, pero no, el gobierno lo mandó. Es decir, el señor Richard Espinosa fue premiado a pesar de las barbaridades que hizo en el IES y en el BIES, fue premiado, terminó yéndose por el escándalo que hubo a la esposa, le dieron un cargo y terminó yéndose con ella. Entonces, sí ha habido una política. Entonces, yo reitero mi pregunta, Juan Sebastián, ¿no hay elementos, signos, certezas que ustedes, el gobierno, tiene que dar para decir que efectivamente si proponen un diálogo nacional es ya no con las veleidades de la izquierda ni los pruritos antiimperialistas, sino pragmático, diciendo este país está aquí, lo queremos llevar allí, y eso es lo que proponemos? A cambio, ¿qué van a ofrecer a cambio para el diálogo nacional? Te respondo con lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Alianza del Pacífico,
inicio de las discusiones para un acuerdo comercial con los Estados Unidos, visita del vicepresidente de los Estados Unidos, discusión con los países europeos, un vínculo abierto con los países con los que Correa no se relacionaba, ruptura con el ALBA, es decir, más demostraciones de pragmatismo en términos internacionales me parece que no podemos dar. Pero, por ejemplo, el manejo de los medios públicos sigue siendo con sus matices, pero la estructura sigue siendo exactamente correísta. Hay unos medios de propiedad del Estado que trabajan para el gobierno de Lenín Moreno, no para el Estado en general, sino para el... Seguimos siendo correístas en eso. ¿Tú de verdad crees que podemos comparar los medios públicos en manos de Correa con los medios Digo públicos que hay en manos de matices Moreno? distintos, pero la estructura sigue siendo exactamente igual. Son medios que sirven al gobierno. Sería bueno que veamos en la ley de comunicación el planteamiento sobre los medios públicos, que es lo que estamos planteando ahí, y también sería bueno que revisemos tanto las páginas del Telégrafo como Ecuador TV, cómo ha funcionado eso. Yo personalmente discrepo contigo, yo creo que es enormemente distinto. Seguimos pagando por esos medios que son deficitarios, nos siguen costando. No todos son deficitarios, hay medios que han recuperado mucho lo que antes fueron, lamentablemente hay otros a los que ya los reventaron y esos están hoy día en perspectiva de mejorar. El tema específico es que los medios no tienen que estar en manos de un gobierno. Ya, ese es tu criterio. No, ese es el criterio democrático en cualquier lado. Ese es tu criterio. Hay muchos medios que están en manos del Estado y que funcionan para el Estado, en muchos países del mundo. Pero aquí no pasa eso. Pero nosotros no estamos haciendo, cuando ustedes van a decir que los medios están utilizándose para vanagloriar al gobierno, perdónenme. O sea, creo que hay que poner las cosas y hay que partir el pastel en dos. Eso público, era Correa. Hoy día nosotros utilizamos los medios para informar. Un medio público en un gobierno moderno es un medio donde sus directores son elegidos por un consejo plural y no por los funcionarios de gobierno. Permíteme. Eso sigue pasando aquí. O sea, pongamos ejemplos específicos, ¿no es cierto? Televisión española en España. Televisión española, quien determina que no es un buen quiénes ejemplo. son. Que no es un buen ejemplo. Cógete es un pésimo ejemplo. A vuestro criterio. ¿no? Cógete la BBC. A mi Claro. criterio, Televisión Española es un canal estatal que funciona bien. Son distintos criterios, ¿no es cierto? Igual que, bueno, ustedes, que yo respeto su criterio, ustedes les pido que respeten el mío. Y Televisión Española es una televisión que el gobierno decide quién la maneja y eso no determina que haga oda al gobierno. Creo que, sinceramente, un ejercicio fundamental para entender el futuro es valorar lo que pasó en el pasado. Y creo que no solamente tenemos que pensar si tenemos o no que confiar en el diálogo, tenemos o no certezas de que esto sigue siendo correísta o no. Los medios, sí, entendiendo su crítica y entendiendo que ese es su rol, creo que también hay que entender que el cambio ha sido fundamental, que falta mucho, falta muchísimo. Precisamente por eso yo particularmente creo que Moreno sería un gran presidente del 21. Nosotros no comparamos el pasado con lo que hay. Nosotros sufrimos el pasado. Yo también. Creo que ahí hay una diferencia. Yo también. No, tú hiciste parte también de ese gobierno. Y hoy día estoy pagando aquí con mi trabajo esa purga que hago del pasado, así es. Y fui crítico a Correa, tuve 30 juicios de correístas encima de los hermanos Alvarado, peleé con ellos desde el primer día adentro y te consta a ti. Entonces sí, fui parte de ese gobierno y desde entonces de los más fuertes opositores a ese gobierno. O sea, estás espiando tu culpa. Sí, todos los días de Dios. Bueno, vamos al tema de la China como último tema que nosotros planteamos en este horizonte que nos hemos planteado para saber un poco, tener informaciones. Y que es un tema de estructura correísta. A ver, la China, el presidente va a ir a la China del 10 al 15 de diciembre y lo que se prevé ahí es otra vez pedir plata a la China. Ahora, la pregunta aquí es, entre otras cosas, pero la pregunta es, ¿cómo se podría pensar que con la China se pueda hacer ahorita un acuerdo si la China está en el Coca-Cola Sinclair, que es una responsabilidad de la China? No se dirime ese tema que le podría costar al Ecuador unos 3.000 millones y tal vez más si la investigación que van a hacer, que va a ser una empresa alemana, dice que no es viable esta hidroeléctrica, tendrían que cerrarla. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente vaya a la China sin haber dirimido previamente lo que pasó en Coca-Cola Sinclair? Separemos las cosas, ¿no es cierto? No es que la China es potestad correísta, la China es un imperio mundial al que acuden todos los países del mundo, correístas de izquierda y de derecha. Lo que pasa es que Correa acudió de muy mala forma a la China, se endeudó, ocultó esos contratos,
Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es buscando con ese mismo país reestructurar esa deuda para que tener mejores condiciones como país. Sin embargo, no podemos descartar a la China porque fue correísta. De nuevo, creo que esa es una lógica correísta. Nosotros no entramos en esa lógica. Segundo, no hablemos de Coca-Cola solamente, voy a ir allá después. El gobierno nacional rompió unilateralmente el contrato con una empresa china que iba a hacer 200 escuelas. Lo rompió. 2, el gobierno impuso multas en Sopladora por más de 40 millones de dólares. 3, el gobierno nacional impone multas a Coca-Cola Sinclair antes siquiera de que se haga pública la denuncia la semana pasada. 4, el gobierno nacional trata el tema de la deuda de tal manera que no es que nosotros vayamos a la China y volvemos a hipotecar el país, no. Lo que nosotros vamos a buscar es, con las garantías entregadas, mejorar las condiciones de ingresos para el país. ¿Y nos vamos a seguir endeudando? Sí. ¿Con la China? Como todos los países del mundo. China. Con la China, con los multilaterales o quien le brinde mejores condiciones al país. No se trata de no endeudarse con los chinos, no. Se trata de conseguir las mejores condiciones en tiempo, en plazos, para beneficiar a los ecuatorianos. Como decía un expresidente chino, no se trata de qué color sea el gato, se trata de que coma ratones. Y ese es el pragmatismo que el presidente Moreno está llevando adelante. Con los préstamos chinos contraídos en el gobierno de Correa hubo una cláusula de confidencialidad, que si se rompe esa cláusula caemos en default. ¿Este gobierno va a hacer algo sobre eso? Ese es un tema gravísimo para la soberanía del Estado ecuatoriano. Los contratos que nosotros firmemos nunca serán confidenciales. ¿Y los Sin del embargo, pasado? nosotros no podemos romper los anteriores porque en la situación económica del país, caer en default no nos complica con la China, nos complica con el mundo. Entonces, romper un contrato de nuevo es no respetar la ley. Es decir, yo les llamo a pensar que si es que queremos cambiar el Ecuador, el signo del correísmo era decir, no me importa si es legal, no es legítimo. Y como yo soy Dios, decido qué es legítimo y qué no es legítimo. El signo del gobierno de Moreno es la democracia. Y la democracia se enmarca en las leyes. Si nosotros firmamos un contrato, respetamos ese contrato. Y por tal razón, hasta que nosotros firmemos los próximos, tendremos que respetar el espíritu del contrato. Y como eso, lamentablemente, nos complicó la vida. Vamos a tratar de cambiar esos contratos y mejorar las condiciones, pero no somos los únicos en manejarlo. Y a veces en este país parecería que mucha gente cree que China es patate. No, China es un imperio mundial. Si nosotros vamos a patadas con China, vamos a salir nosotros cojeando. Entonces se trata de ser pragmáticos, buscar las mejores condiciones y beneficiar a la mayoría de los ecuatorianos. Bien, vamos a ir a las preguntas del público, así que les rogamos quien no las haya hecho o hacerlas conocer, por favor, a nuestro equipo de apoyo. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con esta serie. Me parece sintomático, José, que el paquete más gordito es el que tiene que ver con la corrupción. Hay mucha inquietud sobre el tema, por ejemplo. ¿Y dices eso por gordito o por corrupción? No, el José no es gordito. Ah, yo digo para mí. No, el paquete. A ver, por ejemplo, el señor Mauricio Narváez pregunta sobre el tema de la corrupción. No hay un solo centavo recuperado del robo perpetrado en 10 años. Yo creo que forma parte del actual gobierno. ¿Qué van a hacer? Yo creo que es una buena pregunta y merece la pena una explicación. Lamentablemente las cosas no son tan rápidas como nosotros quisiéramos y voy a explicar cómo funciona. Para poder traer plata de vuelta, tenemos primero que encontrar el dinero. Segundo, tiene que haber una sentencia ejecutoriada sobre esa persona en el Ecuador. Y tercero, hay que disputar con ese país en el que encontramos el dinero, que el dinero vuelva al país. En 2 casos específicos, en Panamá y en Nueva York, hoy día estamos disputando con Panamá y con Nueva York, de la mano de la Procuraduría, más de los primeros 15 millones. Tenemos 3 empresas contratadas, pero toma tiempo. Lamentablemente no se trata de que vayamos, cojamos la plata y la devolvamos. Hay otra pregunta que tiene que ver con la corrupción, María Cristina Celi. Dice, el gobierno del que usted forma parte anunció una gran limpieza en la corrupción, no se entendería como corrupción el que usted quiere influir políticamente en ámbitos en los que usted tiene intereses personales, como la tauromaquia, y quiera incluso en contra de la voluntad popular del 2011. Creo que es un tema que siempre me acompaña, pero me acompaña desde que nací, porque soy taurino, sí, yo no oculto lo que soy, lo que siento, lo que vivo,
Y yo no estoy imponiendo nada, yo planteo lo que me gusta y espero que nos permitan en libertad disfrutar lo que nosotros queremos disfrutar. Me parece que ese aplauso es sintomático de lo que está pasando en la sociedad. O sea, parece que es sintomático de que los toros convocan. Más que el resto, pero enhorabuena, algo que convoque. Nunca mejor dicho, enhorabuena. Puede ser parte del acuerdo nacional. Ojalá. Ahora, hay una pregunta del señor Gerardo Vallejo que dice si cree que existen funcionarios dentro del gobierno que están bloqueando el trabajo del presidente. Esa pregunta, si hay funcionarios que están bloqueando. Yo me imagino que sí, habrá funcionarios correístas que lo están haciendo, no creo que al más alto nivel, si lo creería le plantearía al presidente que lo separe, sin duda. Hay subsecretarios que son correístas, ¿no? Sería bueno que nos den los nombres porque me encantaría que salgan. O sea, nosotros damos los nombres. Sí, porque tú sabes de 14, yo no sé cuáles 14 son. Pero deberían investigar. Por eso estoy preguntando aquí. O sea, no hay un subsecretario de alineamiento. O sea, si me ayudas así con un papelito y me pasas como si fuera una pregunta, te agradecería un mundo. ¿No hay un subsecretario recientemente nombrado de alineamiento político? Sí, pero él no es correísta de ninguna manera. Es Iván ¿Pero qué es eso de la subsecretaría? Iván trabaja hasta el mismo, o sea. No. A ver, así suena, pues. A ver, alineamiento político. Lo que pasa es que hay que entender ciertas cosas. Alguien tiene que trasladar los temas políticos al gobierno entero. No tiene que ver con otras áreas, tiene que ver con el gobierno. Y hay elementos, como yo soy consejero político del presidente, que hay criterios del presidente que tengo que velar, que en términos políticos se cumplan. Eso hace Iván. E Iván está investigando también, es uno de los funcionarios que está investigando cualquier problema de corrupción dentro del gobierno pasado y por eso los denuncia. Pero el nombre de alineación política es bastante estalinista, digamos, ¿no? Que ha logrado bastante más interés de lo que realmente hace en la realidad. Lo que hace es alinear políticamente al gobierno para que no pase lo que ustedes están quejando, que haya funcionarios correístas que pasen desapercibidos. A ver, otra pregunta también relacionada con el tema de la corrupción. La hace Marcet Guamán Larco. Tiene que ver con las personas que han salido del gobierno. Pregunta, ¿por qué si el presidente investiga y coteja la información, las personas que salen van a las embajadas? No todas van a las embajadas, hay algunas que sí. Hay personas que tienen los méritos, el presidente cree que tienen los méritos para ir a embajadas, otras que se han ido a la casa, depende de la decisión del presidente. A ver, hay una pregunta del señor Pablo Turro de Cos que dice: en este momento de transición hace mucha falta comunicar los progresos de las carteras de Estado. O sea, la percepción de que no hay coordinación y que no se sabe mucho qué están haciendo. ¿Cómo van a informar los avances, dice? Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido con el gobierno sí son los temas de comunicación, sin duda. Creo también que estábamos acostumbrados a un gasto desmesurado en el pasado para hacer propaganda que nosotros no hacemos. Yo particularmente creo que hay que hacer un trabajo más afinado para que la gente sepa lo que estamos haciendo. Pero ¿eso tiene que ver con las cadenas de los lunes o la información o el momento o el espacio? Yo creo que va más allá. Yo creo que va más allá. Yo creo que tiene que ver con los lunes, pero también tiene que ver con que la gente de las distintas localidades tenga información específica sobre lo que están viviendo. El lunes tenemos al presidente que inaugura cosas, un presidente que inaugura cosas, que sonríe, que da la impresión de no estar muy enterado de qué está pasando en el país, y la señora del presidente, que no es funcionaria, que administra un montón de temas de las carteras sociales, la señora del presidente que también informa. A la señora nadie la eligió, nadie le pide rendición de cuentas, y el presidente no habla de política los lunes. El presidente habla de política bastante seguido. Hace una semana dio una cadena política al respecto de la posición política y corrupción. No todos los lunes. No, todos los lunes no habla de política. No, porque nosotros creemos que el presidente no tiene que hablar todos los lunes. Hace un año y medio nosotros pedíamos que el presidente no hable todas las semanas de política, y ahora le criticamos a este por no hablar todos los lunes. Entonces, ¿para qué tienen el programa? Una cosa es una cadena. Porque se tiene que informar, no necesariamente el presidente tiene que poner un tema político, puede informar lo que el gobierno está haciendo. Y Rocío hace un trabajo fundamental para el gobierno, que es el plan Toda una Vida, es el plan que vertebra el gobierno, las personas desde que nacen hasta que mueren. De nuevo, José, en el gobierno pasado decían ustedes, la primera dama no aparece. Ahora la primera dama está vinculada
desde las personas que nacen hasta las personas que se mueren, ¿no es cierto? Pero y se informa, ¿por qué? Porque es el plan más Ese importante no, del gobierno. Y es eso, una persona, como entenderán, de extrema confianza del presidente para llevarlo adelante. A ver, seguimos discrepando, estoy de acuerdo. No, o sea, lo que no termina de ser una mala noticia también. El tema es que hay unos presupuestos del Estado en las áreas sociales. Eso lo administran los ministerios. No tiene por qué administrarlo la señora del presidente, administrar fondos públicos. Ella no fue elegida, ella no rinde cuentas. Los ministros tampoco fueron elegidos, la señora del presidente. Pero lo tienen que hace cargo, es tienen responsabilidades administrativas hace que se la señora no coordinen tiene. los distintos ministerios desde que la persona nace hasta la que persona se muere. O sea, la gran ficción. Eso es lo que tú crees. Es otra vicepresidencia, parece. Yo más bien creo que es uno de los elementos fundamentales que vertebran este gobierno. A ver, una pregunta concreta, Felipe Velasco. Proyectos Manabí Esmeraldas, dice, los proyectos pendientes programados para apoyar a la población de Manabí y Esmeraldas, destruidas en el terremoto de abril del 2016, ¿se van a desarrollar? Depende de cuál. Tenemos complicaciones con algunos de ellos. Hoy mismo preguntaba sobre el hospital de Chone, está atado a uno de esos créditos chinos que se sacaron adelante al inicio de la reconstrucción, que no tiene explicación. Hay otros que sí, el hospital de Bahía, por ejemplo. En Pedernales vamos a inaugurar el nuevo puerto, vamos a inaugurar un OPC, vamos a inaugurar 2 escuelas, todo esto la próxima semana. Y en Esmeraldas hace falta mucho, ¿no? Ivette Cobo pregunta sobre el hospital de Bahía. Es un hospital que ya está aprobado, lamentablemente al contrario del de Chone, que tiene problemas con un crédito chino con el que estamos hoy día en disputa. Hay un tema sobre de Eva María, creo, Faría, lamento no entender bien, pero dice sobre el tema minero, en la ciudad de Zaruma no tiene hasta hoy solución. La corrupción ha dejado golpeada a la ciudad, a la ciudadanía, y el gobierno no hace nada. Eso es un tema de patrimonio del Estado ecuatoriano. Pero hay el tema de Zaruma y el tema de la minería, por el cual en este momento hay manifestaciones. Ya hay manifestaciones, y el tema del Yasuní. El tema minero es un tema muy delicado para el país. Primero porque es un tema ambientalmente difícil de manejar. Segundo porque, bueno, Zaruma es un tema, Portobelo es otro, Buenos Aires es otro problema muy serio que tenemos, y hay otros procesos mineros que ambientalmente son amigables, y también la minería puede darle muchísimos recursos al Ecuador si se maneja de la mejor manera. Hay que ver cómo se busca un equilibrio. Iván Ceballos hace aquí una denuncia que quizás a ustedes les sirve de algo, es sobre el tema de salud. Dice que hay una denuncia permanente sobre la falta de gestión en el Ministerio de Salud. Se fraguó un estudio para justificar una compra ya hecha. ¿Seguimos en el gobierno de Correa? Pregunta. Si podrían ayudarme con el dato específico, estaré encantado de investigar. No sé qué es lo que se compró doblemente, pero si se hizo, sin duda tiene que haber sanciones, no solamente investigación. Un tema de precisión con el tema del Yasuní. ¿Se va a intervenir el Yasuní como está? O sea, la resolución va porque va. Por lo pronto, nosotros hemos respetado lo que habíamos planteado, lo que plantea la consulta popular. Ixpingo es uno de los campos que se va a explotar dentro. Hay que ver cómo se maneja en términos ambientales para que tenga el menor impacto posible. Pero esa es la preocupación que hay, y los no contactados. Y esa es la decisión. Los pueblos no contactados tienen una secretaría específica que vela por eso. Nosotros le damos enorme importancia a esa secretaría y esperamos que no haya ningún tipo de conflicto. No va a haber revisión de tema. Por lo pronto se sigue en el plan que había. Lorena Cordobés hace una crítica al pelagato José Hernández. Dice, discrepo con José en que el regreso a la normalidad es lo obvio. Como cuando alguna parte del cuerpo nos duele, regresar a la normalidad es maravilloso y la base para poder trabajar a futuro. ¿Cómo lograrán hacerlo? ¿Qué pueden decir ustedes como gobierno de esto? Si yo podría ver la letra, déjenme ver la letra, solo para ver la letra. Ya estás. Puedo aceptar que es la mujer a la que amo y me acompaña hace 14 años, entonces. Bueno. Le respondo hoy noche. Me siento tranquilo con la crítica, era una crítica interesada. Ida Páez. No te imaginas lo crítica que puede hacer, compadre. Es una broma. La señora Ida Páez dice que si se va a publicar la tan esperada lista de Odebrecht. Ojalá que sí, ¿no? Tenemos que, hoy día nosotros no tenemos en nuestras manos la lista. Hay que, perdón. Bolsonaro.
Sí, Bolsonaro nos tendría que pasar. Yo creo que ahí hay un camino por recorrer. Ojalá se haría pública pronto. A ver, hay otro grupo de preguntas sobre el tema de Alvarado, que veo que es un tema sensible, ¿no? Me acompaña hace 15 años ese apellido. Tamara, perdón, Tamara Troya pregunta, perdón si leo un poquito mal, pero dice, si la culpa son los operadores de los grilletes y si son 2.400 los que se monitorean por 28 funcionarios y les faltó operar y ejecutar protocolos, el Ministerio de Justicia analizó y presentó un proyecto que permite un monitoreo de 300 grilletes por funcionario. ¿Cómo delegan a funcionarios con sueldos inferiores a $1.000 responsables de un contrato millonario? Monitorear 300 grilletes es como tener 300 chats activos, eso me parece una pesadilla. Qué raro que con Jiménez Villavicencio sí funcionaron las alertas, dice. Sí, yo cuando estaba tratando de sacar los números de la cabeza de lo que planteaba me comencé a perder, pero... Pero bueno, lo que está planteando es... Ya cuando dijo de los 300 chats ya entendí perfectamente. Yo creo que ese es un tema que hay que discutir cuidadosamente. Los grilletes son una de las medidas cautelares para que no todas las personas vayan directamente a la cárcel. Ese contrato tuvo muchísimos problemas, no solamente en el tema de Alvarado, ya antes evidenció muchos problemas. Es un tema que lamentablemente David, nos va a acompañar, ¿no? Yo cuando, solamente para terminar, el tema de los grilletes, igual que cuando mencionas el tema del secuestro de los periodistas, son temas que ya nos van a acompañar el resto de la vida. No, David, no hay mucha explicación, creo que hay una disculpa pública que el gobierno tiene que hacer al respecto. David Villagómez, también en el mismo tema, ¿no? Dice, ¿cómo se ha interpretado por parte del gobierno la reciente y flagrante fuga del país? Bueno, y el señor Alvarado, ¿por qué? Él pregunta, ¿no? ¿Por qué los responsables son únicamente mandos medios? ¿Y qué se piensa hacer al respecto? Al igual que con otros acusados y fugados. Esto con el fin de que no se siga usando la figura del perseguimiento político, la persecución del Repito que no cabe más que disculparnos como gobierno porque nosotros teníamos que haber revisado que el grillete funcione, es una responsabilidad de gobierno. Y de otro lado también es importante preguntarnos por qué Alvarado se fugó. Y se fugó porque tiene 11 denuncias de responsabilidad penal planteadas por este gobierno, por el secretario de Comunicación de este gobierno, por Andrés Michelena. Es decir, de nuevo, preguntémonos qué pasaba antes, ¿no es cierto? Alvarado era el zar de la comunicación, campeaba, se nos reía en la cara. Algunos de nosotros organizaba gente para que nos enjuicien, porque era Alvarado el que organizó a la gente para que me enjuicien a mí, ¿no es cierto? Nosotros lo que hicimos es permitir que los jueces y los fiscales hagan su trabajo, denunciamos, le incomodamos de tal manera que tuvo que hacer lo que hacen las ratas, huir, no sabemos siquiera si está fuera. Dijo que estaba asilado, habrá que ver, y habrá que ver qué es lo que hace el gobierno, si es que hay un gobierno que le brinda asilo. Diálogo, esta es una pregunta que no tiene nombre, pero es muy interesante. Dice, en año y medio se han realizado varios diálogos que no han llegado a conclusiones y resultados concretos. Diálogo indígena, el diálogo con los empresarios, y que hasta el propio ministro de Finanzas se quejó al no ser recogidas las propuestas. Dice, la percepción externa y la ciudadanía en general, como lo demuestra la baja popularidad y credibilidad, es que hay mucho diálogo y pocas decisiones. ¿Cuál va a ser la diferencia con este nuevo diálogo? En primer lugar, no es poca la popularidad. El presidente Moreno en las peores encuestas tiene 43% de aprobación. En el Latirobarómetro publicado la semana pasada es el cuarto presidente más popular de toda América Latina. En primer lugar. En segundo lugar, solamente permíteme aclarar. En segundo lugar, en el diálogo con los empresarios, ¿cuáles fueron los temas más importantes para los empresarios? La eliminación del adelanto al impuesto a la renta, eso está caído. La caída de las tasas arancelarias, eso está caído. La transparencia de la deuda está caído. En la reunión con los indígenas, plantearon la creación de la Subsecretaría Intercultural Bilingüe, está creada. Hay algunos indígenas y algunas organizaciones que discrepan con nosotros, sí, el señor Pérez Guartambel específicamente, está en su derecho, pero no es que los diálogos no han funcionado, los diálogos tienen concreciones y es la razón por la que, más allá de que no seamos aliados políticos, tenemos discrepancias, pero tenemos una buena relación tanto con los indígenas como con los empresarios. Voy a pasar a los temas un poco más relacionados con el tema de la competitividad y la economía. William Coronel pregunta, ¿cómo generar 1 millón de empleos y cumplir las promesas de campaña? Entendiendo lo que nosotros hemos entendido, primero que el punto de partida no era el que el presidente creía. Yo no estaba con él en ese momento,
pero a él le dijeron que la mesa estaba servida. Estaba mal asesorado. Entonces, yo creo que creía en ese momento en la verdad de personas que le mintieron, ¿no? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Entender que el motor no es del sector público, que es lo que hacía el gobierno anterior. Es entender que los empresarios pequeños, medianos y grandes son nuestros aliados y que dándoles todas las facilidades son los que van a crear empleo. Es lo que hemos hecho. Y por eso la ley de fomento productivo, entre otras muchas cosas. Sí, pero tenemos pérdida de empleos en el gobierno. Sí, no tenemos pérdida de empleos. Si 162.000 empleos, entonces esas son cifras falsas. No es así, José. A ver, no, primero, no son cifras mías, son cifras oficiales. Pero mira las cifras oficiales bien. No, lo que estás diciendo es una encuesta. En las cifras oficiales, que es cuánta gente se ha vinculado a la seguridad social y cuántos contratos se han inscrito en el Ministerio del Trabajo, nosotros hemos crecido en las dos áreas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú comparas esos trabajos con la población económicamente activa, en Quito particularmente, cae el empleo adecuado. ¿Por qué? Porque a Quito han llegado 100.000 venezolanos que están entrando a la población económicamente activa. Entonces, no se ha destruido empleo. No hemos logrado llegar a la meta, pero si tú te fijas en cifras grandes, nosotros hemos mejorado las condiciones de empleo adecuado. Entonces, y no basta. No basta, pero no hemos destruido. Deja hacer la pregunta de otra forma. El presidente prometió la creación de 250.000 empleos anuales. Sí. ¿En dónde está? Prometió también 300.000 casas porque creía que la situación económica del Ecuador era boyante. Le engañaron. Cuando corrigió las cosas, hoy día, claro, por supuesto, los ministros de finanzas anteriores, claro, le engañaron, claro. Correa le engañó, Rivera le engañó, Herrera le engañó, claro. O sea, ¿el país votó por un presidente engañado? No, el país votó por un hombre que hoy día está demostrando que está haciendo el cambio que nadie se habría imaginado que iba a hacer. Pero un presidente engañado. Pero un presidente que ha cambiado las cosas como ningún anterior. Hay otra pregunta sin nombre, dice, ¿cuándo se publicará el reglamento de la ley del fomento productivo? ¿Cómo fue el procedimiento de construcción del reglamento? Lo están haciendo en conjunto, en un diálogo interno entre quienes hicieron los planteamientos más importantes del Servicio de Rentas Internas del Ministerio de Economía, y entiendo que las otras instituciones vinculadas a los temas específicos de la norma, ojalá bastante antes de lo que sucedió. El señor Sebastián García que dice, ¿por qué entrevistan a extranjeros para que digan que vivimos en un paraíso ecuatoriano? No sé a qué entrevista se refiere. O sea, se refiere a que según su punto de vista, tú estás diciendo que hay un paraíso ecuatoriano. Entonces, pero no soy extranjero, entonces no entiendo muy bien. O sea, a él le da la impresión que lo fueras, esa es la pregunta. Yo soy una mezcla entre Mulaló en la Tacunga y Mulauco en Rempifo, no. Sangre ambateña es lo más extranjera que tengo. Sonia Cabezas pregunta, tiene que ver con las mejoras en el agro. ¿Cómo se mejora la competitividad del sector agrícola que permite exportar? Puntualmente, el sector maicero es de rendimiento bajo, el precio nacional es sumamente alto y eso impide exportar carne, entre otros productos. El sector agrícola es de las tareas pendientes. Javier Lazo, el ministro actual, está haciendo un conjunto de estudios sobre qué es lo que demanda el Ecuador de la agricultura y la ganadería en el Ecuador y lo que demanda el mundo. Y sobre esa base generar un conjunto de incentivos para que los productores agrícolas y ganaderos puedan ir en ese sentido. Lamentablemente en el país hoy día, y hablo porque vengo de una familia de agricultores, hoy día aquí me acompaña mi abuelo que fue agricultor y ganadero toda su vida, y el agro y los ganaderos viven no solamente las complicaciones del campo, sino también las complicaciones de la comercialización. Es un tema en el que sin duda hace falta mucho trabajo. Fernando Lascano pregunta, ¿qué empresas sostendrá el Estado? Esto tiene que ver, él dice, con las privatizaciones. No, no se va a privatizar, se va a delegar. No se puede privatizar. El Estado lo que puede hacer es delegar la administración de ciertas empresas. Pero podrían vender TAME, por ejemplo, sería excelente que le vendan. Se podría cerrar. La decisión del gobierno es en el caso de que haya una participación público-privada, esa sea en forma de delegación. Habrá que, como les dije hace un momento, a finales de noviembre hay una evaluación pormenorizada de cada una de las empresas y habrá que ver cuál es el valor económico que le entregan al gobierno o el valor social que le entregan a la sociedad. Hay una pregunta sobre TAME, justamente, en la cual se dice, ¿por qué el gobierno no ha hecho nada? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuántos presos hay? Como les dije hace un momento, no es que no se ha hecho nada.
Yo creo que sí es insuficiente, creo que se tenía que haber hecho más. No, en el Eso tema es de TAME, particularmente, TAME, en el tema de TAME, específicamente. en el tema de TAME creo que se debía haber hecho más. Sin embargo, hoy día ya no tenemos 7 aviones que estaban parados, esa deuda tuvo que cubrir buena parte de esas deudas. Hay responsabilidades penales de mucha gente en ese tema. Por ejemplo, Pavel Muñoz, el asambleísta tan crítico, es uno de los responsables del manejo de TAME y de la barbaridad que armaron ahí. Habrá que preguntarle, el señor Ehlers también, porque eran parte del directorio. Ellos tienen indicios de responsabilidad penal hoy día entregados por Contraloría en la Fiscalía. La pregunta de TAME era del señor Carlos Díaz y llegó por Facebook. Otra pregunta sobre el tema de Alvarado, es un tema que la gente está muy pendiente, ¿no? Julio Cordero, si con Villavicencio y Jiménez se levantó un perfil de cómo usaba el dispositivo, ¿por qué con Alvarado no se realizó este trabajo operativo con 245 alertas de dispositivo abierto? Dice Julio Cordero. Algunos de nosotros creemos que las personas que no denunciaron esto tienen responsabilidad no política, sino penal. Nosotros nos enteramos, lamentablemente, ex post de que se había ido, el que había habido intentos de manipulación o manipulación de los grilletes. El señor Sebastián García dice, ¿de dónde sacarán los 6.500 millones de dólares para dar créditos para el emprendimiento? Si no tienen ya se entregaron los 6.000 para millones. pagar sueldos a los burócratas. Están ya entregados 6.000 millones en créditos. Se van a entregar 1.200 millones de dólares más para créditos para la construcción. Nosotros creemos que si es que no entregamos esos créditos no se va a dinamizar la economía y creemos que en forma de crédito la sociedad va a tener un aire para poder producir más y dar más empleo. Hay dos preguntas sobre educación, que es un tema que está ahorita sobre, está muy actual, ¿no? Jessica Morales pregunta, ¿por qué existe un recorte en el presupuesto de educación si se supone que es un gobierno social? Y eso pone entre comillas. No hay recorte en el área de educación, hay un recorte en un área específica de universidades. Se está tratando hoy día con los rectores el tema de las universidades. No se está topando a ningún profesor ni a ningún médico cuando se piensa en la salida de funcionarios. Sebastián García pregunta sobre más o menos. Sebastián García está potente en las preguntas, ¿no? Llevamos 3. No, he leído una. Sí, tercera de Sebastián García. Ah, bueno. Sí. No sé, llenó algunas fichas entonces. Bueno, pero me parece que la pregunta sí, claro, serán buenas las preguntas de Sebastián García. Él pregunta, ¿en qué universidades dieron cupos a 120,000 estudiantes? En las distintas universidades del país, no sé específicamente en cuáles, pero en las distintas universidades del país. ¿Esa es la cifra de cupos? No sé si son 120,000, lo que sé es que se aumentó en 95% el cupo del año pasado versus el del 2017. Hay muchas preguntas sobre el tema de la corrupción, el tema, Rodrigo Guijarro, que también en Facebook envía la pregunta, dice el Correato se llevó más de 40.000 millones, en realidad no se sabe cuánto. Y quería preguntarte si tienen una estimación oficial en el gobierno de cuál es el monto de la corrupción, que no se ha recuperado en el trabajo conjunto entre la Fiscalía y otras entidades. Más que la cifra, lo que hago es aprovechar para hablar de ciertos temas que se hicieron en esa época y que sí marcan ciertas cifras. Por ejemplo, se utilizaba en términos de contratación, la contratación con la figura de un proveedor único o sin concurso. Y el 75% de las compras en los últimos 5 años de ese gobierno se llevaron bajo esa figura. El problema es que eso le significó al Ecuador una pérdida de al menos, solamente eso, una pérdida de al menos 7.500 millones de dólares en ahorros que se podían haber generado si había competencia. Eso hoy en nuestro gobierno se ha reducido a la mínima expresión. A ver, el señor Agustín Acosta Espinosa hace la pregunta que nos vuelve al tema que no planteamos, pero que por cuestiones de tiempo no la planteamos, pero enhorabuena que la haga, porque es la vicepresidencia. ¿Qué hace la vicepresidencia? ¿Qué funciones tiene? ¿Por qué siguen trabajando en el gobierno tantos familiares de la vicepresidenta? Su papá, bueno, que acaba de renunciar, aquí lo pone como que todavía está, pero él renunció. ¿Hasta cuándo el nepotismo? La vicepresidenta tiene 3 funciones entregadas por el presidente es el que le entrega esas funciones, trabaja los temas de reconstrucción, trabaja los temas de seguridad social y acompaña ciertos ministerios en términos sociales. Todos temas que podrían hacerlo cualquiera de los ministerios, Sí, subsecretarías, secretarías. Y la Constitución del Ecuador ampara una vicepresidencia, el presidente confía en la Pero la vicepresidenta. Constitución no habla de organismos, habla de que le dará una función nada más. El presidente le delega cosas, igual que le quitó responsabilidades a Glass en su momento. Pero ¿quién? A ver, el caso de la señora vicepresidenta, que es tan curioso,
Tan curioso. La señora dijo, en un principio se sabía que tenía 12 asesores. Ahora dice que tiene 4, pero resulta que cuando se revisa, los otros 8 ya no son asesores, pero están en la vicepresidencia con otros cargos. Entonces, o sea, ¿y por qué tiene? A ver, en una austeridad, esto sí es una pregunta realmente en plena austeridad. ¿Qué hace una señora que tiene 195 empleados? Tiene 20 choferes. 197. No, 197, para ser más exacto. ¿Qué hace? Ahora, cuando la Constitución dice que hay una señora, que hay un vicepresidente o vicepresidenta, la función está. Pero hay países, Colombia, en otros, mandaba a los presidentes, los mandaba de embajadores. Quisieran algo. Mientras tanto, ¿qué hace la señora? Y que no cuesten tanto. ¿Qué hace que no puedan hacer los ministros? Nosotros hemos revisado lo que hace la señora, hace un montón de inauguraciones, montón de discursos, está en todo lado, se ha mandado a hacer una canción, etcétera. La preocupación aquí es, en plena austeridad, es la única señora que ha metido 30 empleados más a la vicepresidencia. No conocía el tema, entonces no te puedo responder. No sabía que había crecido, no sabía que tenía 20 choferes. Lo que sí te puedo decir es que en 6 meses se redujeron 600 asesores en un año. Es decir, o sea, creo que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no es cierto? No la pongamos, solo en el caso de ella. No, pero pongamos en perspectiva, porque son 600 asesores en ministerios menos también, José. Si quieres hablar solamente de la vicepresidenta, lo que te pido es que no le demos el mismo tiempo de acuesta, porque si no se nos acaba el foro. ¿Qué hacen los 200 empleados de la señora? No, te digo lo que hace ella. Trabaja los temas, repito, de reconstrucción, los temas de seguridad social y da seguimiento a ciertos temas sociales. Paola Bustamante pregunta, siendo responsable Granda de la fuga de Alvarado, ¿por qué aún no le acepta la renuncia el presidente? Porque el presidente, a ver, habrá que preguntar al presidente, pero Paul estaba encargado del Ministerio de Justicia, no era el responsable en ese momento directo del ministerio, y estaba encargado de la transición. Se estaba partiendo en 3 del ministerio, que es lo que está pasando hoy día. Hay un servicio de rehabilitación, un tema de derechos humanos y los convenios internacionales. En esas circunstancias se dio el tema, me imagino que es por eso el presidente no ha decidido aceptar esa renuncia. Mira, José, Andrea Ceballos insiste en el tema de la vicepresidenta, aunque no te gusta el tema. Pero no es Andrea, ustedes son los que están cogiendo la pregunta de nuevo. No sé Andrea Ceballos, mira, pregunta esto. El presidente sigue apoyando a Vicuña a pesar del evidente nepotismo que practica. A ver, yo hago una pregunta de Sergio, no vamos a tener respuesta sobre el tema hasta que te informes, pero a ver, Sergio Coelar, que dice, ¿qué pasará con el proyecto de Coca-Cola Sinclair? ¿El gobierno respaldará el informe de la Contraloría General del Estado y se obligará a Sinohidro a cumplir su contrato? ¿Te referías a que me informe de la pregunta anterior o de esta? No, de la señora vicepresidenta. Ya. El presidente va a coger el informe de la compañía alemana, por eso hay una compañía alemana auditando. Por supuesto, si es que la compañía alemana plantea que eso se ha hecho mal, sin duda alguna eso tendrá que ir a las autoridades del caso, como se ha hecho en todos los casos del gobierno en el pasado. Ahora, ¿por qué esa compañía la contrató el gobierno ecuatoriano? No, están planteando eso, no lo contrató el gobierno ecuatoriano, la Contraloría ya tiene un informe al respecto, nosotros respetaremos todo lo que... No, pero la pregunta sí va a la contratación, o sea, se contrató una compañía alemana, la contrataron los chinos para que haga una expertise ahí. Así es. ¿Eso te parece lógico? No, la Contraloría tiene que hacer su trabajo, ha hecho su trabajo, los chinos me imagino que hacen esto con la compañía alemana para salvar su responsabilidad. Nosotros revisaremos lo que dice la Contraloría y sin duda revisaremos si es que el informe que plantean los alemanes tiene más elementos para que el gobierno pueda tomar una decisión, pero no está en manos del gobierno si quiere la decisión está en manos de las instituciones de control. José Veloz hace una pregunta muy puntual sobre el tema vivienda. Dice, ¿qué pasó con las 3 hectáreas que el Consejo Provincial entregó al Midubi para vivienda popular? Esto en el sur de Quito, en la zona del Beaterio. No conozco del tema. Otro tema que no conozco. Patricia Hidalgo dice, en la pregunta 8 ganó la voluntad mayoritaria contra los espectáculos crueles y violentos contra los animales. Este gobierno está apoyando que se desconozcan los resultados de una consulta popular legítima. ¿Piensan anular la voluntad popular? Patricia está diciendo algo, no, solamente quería el nombre. Patricia está diciendo algo que no es cierto. La pregunta 8 lo que preguntaba es si es que se prohibirán en un cantón la muerte de un animal en una plaza, en el caso de los toros. No es lo mismo que un tema cruento. Más allá de lo que nosotros queremos, otra cosa es lo que decía. El gobierno no tiene una posición, yo tengo una posición. Isabel
no pone el apellido. Isabel pregunta, es sobre el tema del Yasuní. Y el Yasuní, ¿en qué? Bueno, no entiendo bien la letra, pero básicamente la pregunta tiene que ver que por qué el gobierno ha traicionado la idea de mantener el Yasuní como un espacio pristino. No, el gobierno lo que ofreció es que el Yasuní pasaría, y además no lo hizo una consulta popular, es el pueblo ecuatoriano el que autorizó que se exploten solamente 300 hectáreas del Yasuní. Y es precisamente eso lo que se está haciendo. La discusión posterior será una discusión que corresponderá, y una decisión que corresponderá al presidente de la República. Roberto Gómez plantea el diálogo nacional y pregunta qué actores de la ciudadanía específicamente tienen pensados vincular a ese diálogo. Eso es parte de la discusión, como decía inicialmente. Los actores políticos tendrán que estar actores sociales, tendrán que estar actores económicos, tendrán que estar medios de comunicación. La intención es lograr una muestra de lo que es la sociedad para que a partir de eso las propuestas y los resultados respondan y reflejen lo más fehacientemente lo que los ecuatorianos esperan. Ahora, hay otra pregunta que yo junto con una reflexión anterior que hicimos, se ha hecho una pregunta que decía, se ha hecho diálogos desde hace año y medio. Tú dices que todavía se van a demorar 5 meses. Si hace uno las yo te cuentas, dije que hay resultados concretos de esos diálogos. Bueno, resultados, quiere decir, ¿y cuándo se cierra el diálogo? El diálogo no se cierra nunca. No. Este diálogo específico va a tener un plazo. El diálogo no se cierra nunca, Ya, no se va a cerrar. el acuerdo, a ver, jugamos con las palabras. A ver, el acuerdo, ¿cuándo se está previsto hacerlo? Porque va a haber las elecciones de marzo. Como te dije, va a tomar entre 3 y 5 meses, se están depurando los temas metodológicos, precisamente a quien se invita para que no haya falla, para que el acuerdo sea un acuerdo que represente a la mayoría de los ecuatorianos. 5 meses corresponde igual a marzo. Lo que pasa es que, como yo te decía hace un momento, hay elementos que trascienden lo electoral. Si nosotros nos quedamos esperando a hacerlo antes y apresuramos, o si esperamos a después, posiblemente es muy tarde. Creemos que hay que hacerlo más allá de las elecciones. Creo que estamos, ¿no? ¿Qué horas tenemos? Creo que hay algunas preguntas más, pero en aras del tiempo, estamos 8:28. ¿Les parece si leemos unas preguntas más? Gracias, podemos... ¿Perdón? Yo estoy de acuerdo, yo aquí me quedo sentado hasta que se lean todas. Yo también no quisiera... Ya serán José y Martín los responsables de no hacerlo. Nosotros también, pero no queríamos abusar de su tiempo, pero si nos autorizan, con mucho gusto, por favor, a eso vinimos. A ver, por ejemplo, Carmen Ulco pregunta, prevención en salud, ¿cómo van a mejorar en prevenir las enfermedades crónicas y cuál es el presupuesto? Hoy día se está tratando en el tema del médico del barrio, que es nuestra intención de que a partir de la medicina familiar se puedan prevenir ciertos temas. Hay otras áreas con temas de vacunación, por ejemplo, en los que estamos trabajando temas de prevención. Yo creo del área de salud no comprendo lo suficiente como para poder responder en términos generales, pero lo que puedo garantizar es que en términos de servicios médicos no se va a recortar el presupuesto. Carlos, no pone el apellido, pregunta, es sobre el tema José Serrano. Pregunta, ¿cuál es el estatus en la investigación a Serrano? Habrá que preguntarles a las instituciones de control, ¿no? a ver, hay preguntas, voy a tratar de... Marcela Ortiz, que pregunta, por ejemplo, sobre el tema de los asambleístas, no sé si ahí ya le corresponde la respuesta a Juan San Sebastián, pero dice, ¿para cuándo tendrían los resultados de los demás asambleístas involucrados en actos ilícitos? Es la no fiscalía, sé a qué se refiere. es la fiscalía la que está haciendo esa investigación. Mario Flores, que pregunta sobre el contrabando, ¿cuáles son los programas que está haciendo el Estado para combatir el contrabando? Hay una nueva secretaria de aduanas que está haciendo un gran trabajo, va a ser una presentación de una nueva política de control aduanero pronto, yo creo que va a ser una buena sorpresa para el Ecuador. Salomé Suárez, aunque dice Miño, ella está preocupada por el tema ambiental y pregunta si se puede emitir leyes para prevenir la contaminación ambiental disminuyendo el uso de plásticos. Veo que hay otras 2 preguntas sobre plásticos. Ahí creo que tiene que haber un trabajo mancomunado entre el país y los municipios. Entiendo que el municipio de Guayaquil ha hecho un buen trabajo al respecto del manejo de plásticos. Creo que es deseable, me lo llevo como un pendiente. Ahora, hay una pregunta, no tiene nombre, pero la pregunta dice,
La reelección presidencial, dice que tú dices que sugieres que el presidente se quede 8 años en el poder cuando todo gobernante, cuando el actual gobernante soñaba con la perpetuidad en el poder, y eso es un problema por el tema de la corrupción. Eso le pasó a Correa. Creo que es distinta una reelección que reelección indefinida. No creo en la reelección indefinida, creo en la alternancia. Pero creo que 8 años permitirían que se consolide un camino hacia un país más democrático, con una economía mejor. Alejandro Reyes dice, entiendo que defienda a su jefe, seguramente es lo correcto hacer por su trabajo. Sin embargo, si se siente tan orgulloso de su gobierno, ¿a quién responsabilizamos de toda la descoordinación política? Al parecer, usted, señor Roldán, no ve nada de malo a Moreno y su gestión. ¿Puede señalar algún defecto de su gobierno? Sí, creo que hay muchos. Creo que además yo he demostrado en mi vida que cuando veo defectos del gobierno salgo, ¿no? Yo fui parte del gobierno de Correa, cuando Correa planteó tomarse la justicia en sus manos, la organización política de la que yo fui parte salió de ese gobierno y fui crítico. Creo que cometemos muchos errores, por supuesto creo que el presidente Moreno tiene muchos errores, creo que hemos cometido errores en comunicación, creo que pueden haber habido problemas en términos de coordinación, sin duda, no creo que es un mal enorme del gobierno y creo que hay muchas cosas por mejorar, sin duda. Pero concretemos un poquito, ¿qué otras cosas, qué cosas en concreto tú ves mal del gobierno? Digo, para seguir la línea del señor que esa es la pregunta. Sí, yo creo, por ejemplo, que hay que estar más cercanos a las necesidades de la gente en términos de lo social, por ejemplo. Cuando me preguntan los temas de prevención en términos de salud, me parece que es uno de los temas que habría que pensar. Creo que en los temas de educación hay que repensar a dónde va la educación de este país de cara al futuro. Yo por eso creo que el diálogo tiene que abarcar más que los temas políticos. Creo que el rato que nosotros tengamos como ecuatorianos claros a dónde queremos que vaya el Ecuador hacia el 2030, 2040, es que vamos a poder saber exactamente para qué queremos estudiar, para qué queremos educar a nuestros niños, para qué país. Creo que eso es un tema que no lo tenemos lo suficientemente claro y creo que el diálogo nos va a apoyar, por ejemplo. Hay una pregunta que dice, Juan Sebastián, ¿la señora Rosana Alvarado va de embajadora a México? No está determinado todavía, no se ha nombrado el embajador. ¿Qué va a pasar con ella? Habrá que preguntarle a ella. No, al gobierno. Lo que deciden son ustedes. Se refieren políticamente. Ella puede irse a comer en algún sitio, no pero ustedes decidirán qué hacen con ella. Sí, habrá que decidir. ¿La van a reciclar? Políticamente habrá que ver qué hacer. ¿La siguen reciclando? ¿Reciclando te refieres a? ¿Se refieres a que la reciclas? Por lo pronto no, habrá que ver qué pasa en el futuro, por lo pronto no. ¿No han pensado ni siquiera descartar a esa señora que fue la que hizo la demanda por el supuesto fraude del señor Lazo y etcétera? No hemos pensado descartar a nadie nunca. Habrá que valorar qué decisión se toma sobre quién colabora o no en el gobierno. Creo que no hay que discutir tampoco los temas de ese datos. Pero la actuación de ella es otra cosa en ese momento. A ver, el gobierno ha dado pasos importantes, dice el señor Alberto Ferrer, dice el gobierno ha dado pasos importantes en la apertura de incursión internacional, pero no ha fortalecido el apoyo internacional. ¿Cuánto necesita la cooperación? ¿Se ha previsto el retorno de USAID? El Ecuador recibirá todo el apoyo que sea necesario de quien sea. Hay temas concretos de apoyo en temas de lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, estuvo aquí un avión de cooperación norteamericana que logró grandes incautaciones. El Ecuador y el presidente Moreno tiene claro que recibirá apoyo de quien sea en el mundo por el bien de los ecuatorianos. ¿Tienes nuevas? Bueno, hay otra pregunta que tiene que ver, que ya contestaste, que tiene que ver con las leyes ambientales y el tema de los plásticos. Hay como una sensibilidad especial sobre este tema. Andrea Ceballos pregunta, ¿el presidente sigue apoyando a Vicuña a pesar del… bueno, este ya leí yo, sí. Yo básicamente creo que he leído ya casi todas. A ver, sí hay algunas todavía, pero son preguntas un poco, no sé si tengas la respuesta. Pamela Muñoz dice, jubilación, ¿para cuándo el pago a los médicos jubilados? Estamos trabajando para hacer un pago fuerte. El gobierno anterior dejó una deuda de 1.200 millones de dólares, se han logrado pagar ya 700, quedan 500, fueron 10 años de deuda y aún en la situación difícil económica que hemos manejado, hemos hecho un esfuerzo para hacerlo. Sin duda son una de las grandes prioridades nuestras.
¿por qué, dice Luis Román Chávez, dice, descorreización? ¿Por qué si el presidente Moreno sabe perfectamente la catástrofe que causó el anterior gobierno de Correa al pueblo ecuatoriano, sigue manteniendo en cargos públicos fanáticos de Correa, corruptos e incapaces? Si tienen la lista, agradecemos mucho que nos la pasen porque nosotros no vamos a tolerar que haya fanáticos que estén torpedeando al gobierno actual. Del equipo, de nuestro equipo me pasan un papelito que dice, el debate ya es tendencia nacional, eso es en redes sociales. Daniela Miño pregunta sobre las presas incautadas, ¿qué están haciendo con respecto a las empresas incautadas durante el correísmo por Pedro Delgado? Hoy muchas de ellas quebradas. ¿Cuál es el balance de las mismas? Hay hoy día una auditoría general de las empresas públicas, dentro de ellas están las incautadas, pero no son solo esas, hay otras empresas que ya estaban en manos del gobierno. Es la Contraloría la que tiene que plantear qué es lo que pasó con esas empresas que quebraron y nosotros después, como dije hace un momento, de la evaluación que recibiremos a finales de noviembre decidiremos qué hacer con ellas. Ya, esta pregunta no tiene, no hay el nombre de la persona que hace la pregunta. ¿Cuál es la estrategia para poner orden en el perfil costero, reactivar el turismo y controlar el narcotráfico? El tema del narcotráfico es un problema serio en el país. Parte de lo que tenemos que hacer es colaborar con nuestros vecinos, porque si es que no hacemos un trabajo mancomunado, son esfuerzos aislados que no funcionan. Nosotros creemos que el trabajo con Colombia, con Perú, con los Estados Unidos es un trabajo que va a mejorar esas circunstancias. Esta otra pregunta igualmente no tiene nombre el autor, pero tiene relación con la pregunta anterior. Dice, ¿qué es de Huacho? ¿No le duele no haber dado respuesta certera a la familia? Supongo que la familia es la familia de los periodistas fallecidos. El tema de los secuestrados sin duda es un tema que no solamente nos causa dolor, es un tema que nos conmocionó a nosotros y al resto del país. Más de 140 personas del grupo de Huacho están presos hoy día entre Colombia y Perú. El Huacho está en Colombia, el Huacho buena parte de las cosas que hizo las hizo en ese país y por eso hay una cooperación con ese país para lograr capturarlo. ¿Cuál es la situación en la frontera, Juan Sebastián, ahora? En el Ecuador la frontera está mejor, está más tranquila. Osvaldo Jarrín ha hecho un buen trabajo, él está encargado de la frontera. Sin embargo, nosotros creemos que hay que hacer un trabajo de desarrollo productivo. Lamentablemente eso solamente se da cuando esté lo suficientemente tranquila. Colombia tiene 20 kilómetros alrededor de la frontera sin control estatal y eso permite que lamentablemente sí haya delincuentes que campeen y es parte de nuestra petición y nuestra exigencia al gobierno colombiano en términos de ocupación de su frontera. Bueno, aquí hay unos comentarios, leo alguno, Sebastián García que dice, otra vez, estamos nuevamente en el estado de propaganda, como hizo el Correato. Creo que hay una pregunta también sobre el tema de la corrupción. Dice, el gobierno del que usted forma parte anunció una gran limpieza de la corrupción. ¿No se entendería corrupción el que usted quiere influir políticamente en ámbitos que tiene intereses personales como la tauromaquia? Yo no tengo intereses personales en la tauromaquia, soy taurino, no estoy tratando de influir, planteo como cualquier persona lo que creo. Creo que el gobierno tiene que tomar una decisión, pero tampoco le corresponde solamente al gobierno. Un tema que les corresponde a otras instituciones del Estado y por supuesto no es un tema que me corresponde solo a mí, sino a las personas que aman la tauromaquia, las personas que respetan la libertad. ¿Pero están pensando hacer algunos cambios en ese plano o no? Nosotros como gobierno no, los taurinos sin duda. Ya, justo hay temas, ¿no? El Cristina Alarcón justo trata ese tema y pone tema corrupción, siendo que existe una sentencia que prohíbe la presencia y la participación de menores de edad en eventos taurinos porque organizan la feria del aficionado, donde además infringe la prohibición de consumir bebidas alcohólicas. Bueno, pero esto, en el fondo la pregunta es, ¿por qué, siendo que existe una sentencia que prohíbe la presencia y la participación de menores en eventos taurinos, por qué organizan la feria del aficionado? No sé si eso tengas una respuesta, porque sí, no creo que… Es un evento privado, en los eventos privados no hay una prohibición que ese es un evento tuyo. No es un evento mío, es un evento de los taurinos. Ahora ya entiendo la pregunta. Conozco del tema, así es. Ya que cerremos. Y no hay prohibición. No hay prohibición, es un evento privado. Ok.
Ese es su criterio, que es respetable, es el criterio distinto de las personas que lo organizan. No, bueno, pero no se puede comparar. Okay. Yo creo que no comparar la rompamos, muerte no de una rompamos el persona- esquema. Vamos a dar, ya, pero señora, ya creo que ya hicimos las preguntas, me parece que agradecemos, o sea, hay un tema de diferencias, las entendemos, pero creo que no hace parte ya del foro. Les agradecemos mucho su presencia, gracias a Juan Sebastián también por esta participación. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias sobre todo a ustedes por haber venido, haber participado. Desde ahora los invitamos para el debate del 11 de diciembre, donde tendremos a Guillermo Lasso.